¿Alguna vez has sentido que alguien te vacía solo con estar cerca? No lo puedes explicar, pero te drenan, te manipulan, te dejan confundido, agotado, emocionalmente hecho pedazos. No es tu imaginación, no eres débil. Estás frente a una presencia malvada, real, silenciosa y letal. En este video te voy a revelar 15 señales inconfundibles de que estás cerca de una persona malvada y peligrosa. Y sí, te va a doler reconocer a más de una. Pero aquí no estamos para suavizar la verdad, estamos para liberarla y para que tú reacciones. Capítulo 1. La manipulación constante. Cuando alguien quiere controlarte sin que lo notes. Hay personas que no llegan a tu vida para acompañarte, sino para controlarte. No lo hacen de forma evidente, no gritan, no amenazan. Lo hacen en silencio, con sutileza, disfrazando sus intenciones con buenas palabras y gestos amables. Pero si prestas atención, si de verdad observas, puedes darte cuenta. Están manipulando. Y no es poca cosa. Es una señal clara de que tienes cerca a alguien con intenciones oscuras, alguien que puede hacerte más daño del que imaginas. Lo más peligroso de este tipo de personas es que no parecen peligrosas. De hecho, pueden hacerte sentir especial, valorado, incluso protegido. Alguien que te corrige, que te guía, que te hace mejor. Pero detrás de todo eso hay una intención, que tú dependas de ellos. Que te sientas un poco menos capaz si no estás bajo su mirada o su consejo. Ese es el primer signo de una manipulación constante. Lo ideal sería construir relaciones basadas en la honestidad, en la libertad, en el respeto mutuo. Gente que te diga lo que piensa sin querer controlarte, que te acompañe sin imponerse. Pero lo que suele pasar, y mucho más seguido de lo que admitimos, es lo contrario. Te cruzas con personas que disfrazan sus ganas de controlar como preocupación, que no quieren verte crecer, sino verte cerca, no por amor, sino por poder. Y si no lo notas a tiempo, terminas atrapado. A veces te das cuenta cuando ya estás dudando de ti mismo todo el tiempo, cuando pides permiso para ser tú, cuando necesitas su aprobación para sentirte seguro. Te convencen de que sin su guía no vas a estar bien, y eso, poco a poco, va erosionando tu seguridad y tu claridad mental. Entonces, ¿qué hacer? Empieza por confiar más en lo que sientes. Si alguien siempre tiene algo que decir sobre tus decisiones, si te hace sentir culpable por elegir distinto, si constantemente necesitas justificarte ante esa persona, es momento de observar. La manipulación no siempre viene con gritos o violencia. A veces viene con halagos, con consejos por tu bien, con una sonrisa que esconde intenciones. Una señal clara de manipulación es que no puedes ser tú mismo sin sentirte juzgado o condicionado, que cuando tomas distancia, la persona se molesta o te culpa, que su ayuda siempre viene con un precio emocional. Y tú, si no estás atento, puedes llegar a confundir eso con afecto. El estoicismo tiene una respuesta clara ante esto. Epicteto decía, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Si alguien intenta dominar tus decisiones, si tú mismo no puedes actuar con autonomía, entonces no estás siendo libre. Y si no eres libre, estás perdiendo lo más valioso que tienes. Un estoico no se entrega al control de otros, por más dulces que sean sus palabras. Aprende a pensar por sí mismo, a actuar con conciencia, a poner límites. ¿Y cuál es el beneficio de ver esto con claridad? Recuperas tu fuerza. Te das cuenta de que no necesitas ser dirigido, que puedes equivocarte y aprender sin depender de nadie. Te vuelves más seguro, más tranquilo. Empiezas a rodearte de personas que te respetan de verdad, no que te retienen con manipulación emocional. La paz llega cuando dejas de negociar tu libertad. ¿Has sentido alguna vez que alguien te quiere demasiado cerca, pero solo mientras sigas sus reglas? ¿Que su ayuda tiene condiciones no dichas? Confía en esas señales. No necesitas tener todas las pruebas para alejarte de algo que no se siente sano. Recuerda, las personas sanas te inspiran, no te atan. Te ayudan a crecer, no a depender. Aprende a notar la diferencia, y cuando la veas, elige lo que te devuelva la libertad. Esa es tu responsabilidad, y también tu poder. Capítulo 2. La máscara del encanto, cuando ser encantador oculta. Otras intenciones. ¿Alguna vez te has cruzado con alguien que parece no tener ningún defecto? Esa persona que, cuando habla, tiene siempre la respuesta perfecta para todo.
esa persona que nunca comete errores, que siempre sabe qué decir y qué hacer, y que su comportamiento te deja una sensación extraña, como si todo estuviera demasiado pulido, demasiado controlado. Es como si todo fuera un guión, una actuación cuidadosamente elaborada. Al principio su perfección parece inofensiva. De hecho, es probable que te atraigan, que te parezca alguien admirable. Es tan encantador, tan seguro, que te resulta casi imposible no querer ser parte de su círculo. Cada palabra, cada gesto, cada movimiento parece estar calculado para causar la mejor impresión. Todo lo que dicen suena acertado. Todo lo que hacen parece tener éxito. Son el tipo de personas que entran en una habitación y todos los ojos se posan en ellos. Parecen tener todo bajo control, y lo peor es que lo parecen tener todo bajo control. Lo que ocurre con este tipo de personas es que, al final, te das cuenta de que algo no encaja. Porque, si bien pueden tener una imagen impecable, en el fondo no puedes evitar sentir que todo es demasiado perfecto. No hay lugar para la vulnerabilidad, no hay espacio para los errores, ni siquiera para la autenticidad. Es como si esa persona estuviera constantemente haciendo un esfuerzo por mantener esa fachada, y te preguntas, ¿qué pasa cuando la perfección se desmorona? Cuando alguien nunca se equivoca, cuando su vida parece siempre estar bien encaminada, cuando nunca hay un desliz, un fallo o una mala jugada, es probable que no estés viendo la versión real de esa persona. Porque las personas auténticas, como todos, tienen defectos, cometemos errores, tenemos momentos en los que no sabemos qué hacer. Y eso está bien. Nos hace humanos. Lo peligroso de estas personas que parecen tan perfectas es que, al mostrarse inalcanzables y sin errores, dejan a los demás con una sensación de insuficiencia. Te hacen dudar de tu propia capacidad de ser genuino, de ser imperfecto. Y aunque en un principio esa actitud de perfección pueda parecer admirable, tarde o temprano te das cuenta de que es una fachada, una coraza que esconde algo más. Y aquí viene el truco. Las personas que parecen nunca equivocarse son, en muchos casos, expertas en manipular esa imagen. Usan su encanto, su seguridad y su perfección para conseguir lo que quieren. Se presentan como los guías, los mentores, los líderes a seguir. Siempre tienen la respuesta correcta, siempre son los que tienen todo bajo control. Pero, cuando algo no va bien, rara vez verás una disculpa o una aceptación de responsabilidad. En lugar de eso, es probable que busquen culpables fuera de su círculo o manipulen la situación para que sigas viéndolos como infalibles. Esta actitud no es solo agotadora para los demás, sino también para la persona que la adopta. Mantener una fachada perfecta todo el tiempo requiere una energía inmensa, y esa persona puede llegar a perderse en su propia mentira. Se aleja de la autenticidad, de las relaciones genuinas y de la conexión humana real. En su búsqueda por ser impecable, se olvidan de lo que realmente importa: la vulnerabilidad, la imperfección y la humanidad compartida. El peligro de rodearse de personas que nunca se equivocan es que a menudo te empujan a no ser tú mismo. Estás constantemente esforzándote por alcanzar un nivel de perfección que no es real, que no es sostenible. Te hacen sentir que ser vulnerable o cometer errores es una debilidad, cuando en realidad la verdadera fortaleza está en aceptarlos y aprender de ellos. En el estoicismo, la perfección no es el objetivo. La virtud, la sabiduría y la paz interna se alcanzan no a través de la perfección externa, sino mediante el entendimiento profundo de uno mismo, la aceptación de las propias limitaciones y el coraje de ser vulnerable. Marco Aurelio, el emperador filósofo, nos enseñó que lo único que verdaderamente podemos controlar es nuestra mente y nuestras respuestas. No podemos controlar cómo se ven los demás ni la imagen que proyectan, pero sí podemos elegir cómo nos enfrentamos a ellos. La clave, entonces, es no dejarte engañar por las fachadas de perfección. Si alguien siempre parece ser inalcanzable, si su vida está siempre bajo control, cuestiona si esa persona realmente te está mostrando quién es en su totalidad. La verdadera fortaleza no se basa en una perfección superficial, sino en ser real, en saber que los errores son parte del proceso y en poder aceptar tanto nuestras luces como nuestras sombras. Cuando te enfrentes a personas que parecen no equivocarse, recuerda esto: nadie es perfecto,
y aquellos que pretenden serlo probablemente están construyendo un castillo de arena. Puede parecer imponente desde afuera, pero es frágil y efímero. Lo que realmente importa es la autenticidad, y eso no se puede fingir. ¿Y tú? ¿Estás buscando la perfección o la verdad? La respuesta está dentro de ti. Capítulo 3. Mentiras sin conciencia. Cuando la verdad deja de tener valor. Todos mentimos en algún momento. Un detalle omitido, una verdad maquillada, una excusa para salir del paso. Es parte de ser humano. Pero hay un tipo de mentira que va mucho más allá. No es un desliz, ni un error. Es una forma de vivir, una forma de relacionarse. Y cuando tienes cerca a alguien que miente sin conciencia, que lo hace con naturalidad, casi como si estuviera respirando, entonces necesitas prestar atención. Porque esa persona no está jugando contigo, te está manipulando. No estamos hablando de alguien que se equivoca o exagera una historia para impresionar. Hablamos de personas que construyen su vida con mentiras, como si fueran piezas de un rompecabezas. Mienten para ganar poder, para quedar bien, para evitar consecuencias. Y lo hacen tan bien que muchas veces ni te das cuenta, hasta que ya es tarde. Tal vez has conocido a alguien así, alguien que siempre tiene una historia que contar, que parece estar en el centro de todo lo importante, que toma el crédito por cosas que no hizo. Al principio te impresiona, te parece brillante, seguro, incluso inspirador. Pero con el tiempo empiezas a notar detalles que no encajan, versiones que cambian, hechos que no se sostienen. Y cuando lo confrontas, todo se vuelve confuso. Te dicen que malinterpretaste, que estás exagerando, que lo estás tomando personal, y terminas dudando de ti. No porque seas ingenuo, sino porque esas personas saben exactamente cómo distorsionar la realidad para hacerte sentir inseguro. Eso es lo más peligroso de alguien que miente sin culpa. No solo te engaña, te hace dudar de tu propio criterio. Te dice una cosa, hace otra, y cuando le marcas la diferencia, logra que tú te sientas el problema. Esa es una técnica. No es torpeza, es cálculo. Saben que mientras tú dudes de ti mismo, ellos siguen teniendo el control. ¿Y cómo se identifica a alguien así? Muy simple. Observa más de lo que escuchas. Las palabras vuelan, los actos se sostienen. ¿Te dicen que hicieron algo pero nadie más lo confirma? Prometen cosas que nunca cumplen pero siempre tienen una buena excusa. Sus historias cambian con el tiempo. Eso no es distracción, eso es patrón. El estoicismo nos ofrece una brújula muy clara en este punto. Marco Aurelio lo resumió así: nada debe decirse si no es verdad. La verdad no necesita defensas complicadas, es lo que es. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Pero las mentiras requieren mantenimiento constante, nuevas mentiras que tapen las anteriores. Y ahí es donde fallan, porque en algún momento todo se empieza a caer. Tú no estás aquí para ser detective, ni para andar corrigiendo a nadie. Pero sí tienes la responsabilidad de cuidar tu espacio, tu energía y tu paz mental. Si alguien en tu entorno miente de forma sistemática, si ya no puedes confiar en lo que te dice, si vives confundido o siempre en modo de justificación, esa persona no está sumando, está drenando. Y no necesitas hacer un escándalo. No hace falta una gran pelea. A veces basta con tomar distancia, con dejar de justificar lo que no se sostiene, con elegir relaciones donde la verdad sea el punto de partida, no un detalle opcional. ¿Te ha pasado que alguien te hace sentir que estás perdiendo la cabeza? Que recuerdas algo con claridad, pero esa persona lo niega como si tú estuvieras inventando. Eso no es normal. Eso es gaslighting, y es una forma sutil de manipulación emocional. No la ignores. La buena noticia es que no necesitas convencer a nadie de nada. Solo necesitas creer en lo que ves, en lo que sientes, en lo que ya sabes. Porque cuando alguien miente sin conciencia, lo mejor que puedes hacer es no entrar en su juego. Y eso requiere firmeza, pero también claridad. Rodéate de personas con las que puedas ser tú, sin dobleces, sin cuentos. Personas que no necesiten adornar la realidad para sentirse importantes. La verdad no siempre es bonita, pero siempre es más liviana que una vida sostenida por mentiras. Y tú mereces una vida liviana. Capítulo 4. Frialdad disfrazada. Cuando a alguien simplemente no le importas. Hay personas que, sin decirlo,
Te hacen sentir que tus emociones estorban, que tus problemas son exageraciones, que tu dolor es una molestia, que tus momentos difíciles deberían pasarse rápido. Y aunque no lo digan de frente, lo notas en su tono, en sus gestos, en cómo cambian de tema cuando hablas de lo que realmente te duele. Esa es una de las señales más claras de que estás frente a alguien con falta de empatía. Y sí, es una señal de alerta seria. La empatía no se trata de ser emocional todo el tiempo, tampoco de dramatizar los problemas ajenos. Se trata de estar presente, de escuchar de verdad, de tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Pero hay personas que simplemente no sienten esa conexión. No les interesa, les cuesta, o directamente no quieren entender lo que le pasa a alguien más. Y cuando convives con alguien así, terminas sintiéndote solo, incluso estando acompañado. Lo ideal en una relación, de amistad, de pareja, de familia, es poder abrirte sin miedo. Saber que puedes compartir tus emociones, tus inseguridades, tus días malos, y que la otra persona no te va a juzgar ni a minimizar. Pero en la vida real, lo que muchas veces pasa es que te topas con alguien que, cuando más lo necesitas, está frío, distante, incómodo con tus emociones, y te dice frases como «no es para tanto», «hay gente peor» o «deberías superarlo ya». Quizás ya te ha pasado. Estás atravesando un momento difícil, te animas a hablarlo, y del otro lado solo recibes silencio, evasivas, o peor, una crítica disfrazada de consejo. No es solo decepcionante, es doloroso, porque sientes que te abriste para nada, que no fue seguro mostrarte vulnerable, y entonces te cierras, aprendes a callarte, a no molestar, y eso, poco a poco, va secando los vínculos. ¿El problema? Que una persona sin empatía puede parecer muy funcional, puede ser inteligente, carismática, incluso divertida, pero cuando tú necesitas sostén, no está. Y no porque no pueda, sino porque no le importa. Esa es la diferencia. Y duele. Pero necesitas verla. El estoicismo, lejos de invitarte a reprimir tus emociones, te enseña a entenderlas y canalizarlas con inteligencia. Marco Aurelio escribió: «La humanidad está en nuestra naturaleza. Si dejamos de sentirla, dejamos de ser humanos». La empatía es una virtud estoica, porque implica reconocer al otro como igual, con sus propias luchas y dolores. No se trata de cargar con los problemas ajenos, sino de no volverse insensible frente a ellos. Entonces, ¿qué hacer si tienes a alguien cerca que muestra constantemente una falta de empatía? Primero, deja de justificarlo. No digas, es que no sabe expresarse, o es que tuvo una infancia difícil. Puede ser cierto, pero no cambia los hechos. Si tú constantemente te sientes ignorado, desvalorizado o invisible, esa relación está desequilibrada. Segundo, empieza a observar los pequeños momentos. ¿Te escucha cuando hablas de cosas importantes o cambia de tema? ¿Te acompaña en silencio si estás mal o busca minimizar lo que sientes? ¿Está cuando no tienes nada bueno para ofrecer? Las respuestas están ahí. Solo necesitas querer verlas. Y si confirmas que esa persona no tiene empatía contigo, no esperes que cambie. Tal vez lo haga, tal vez no. Pero tu responsabilidad no es arreglar a nadie, sino cuidar tu salud emocional. Aléjate si lo necesitas, o al menos baja tus expectativas. No todos están listos para sostener emocionalmente a otro, y tú no estás obligado a quedarte donde no te sienten, porque tú sí sientes. Y eso es una fortaleza, no una debilidad. Las personas con empatía son capaces de conectar, de crear relaciones verdaderas, de ofrecer consuelo sin necesidad de resolver nada. Si alguien en tu vida no puede ofrecerte eso, te toca decidir si vale la pena seguir entregándote a medias. Pregúntate, ¿me siento acompañado en esta relación o simplemente observado desde lejos? ¿Me escuchan o solo me toleran? Las respuestas pueden doler, sí, pero también te liberan. Porque al ver con claridad, puedes empezar a elegir mejor. Y tú mereces relaciones donde sentir no sea un problema, sino una forma de estar cerca. Capítulo 5. Cuando todo tiene que ser como ellos dicen. El hambre silenciosa de control. Hay personas que no pueden con la idea de que algo se les escape. No lo dicen abiertamente, claro. No van por la vida admitiendo, quiero tener el control de todo lo que haces. Pero lo hacen, lo muestran, lo exigen a su manera. Te preguntan demasiado, opinan sobre cada decisión tuya,
Te hacen dudar con frases aparentemente inocentes como «¿Seguro que eso es lo mejor? Yo lo haría diferente» o «Tú verás». No levantan la voz. No necesitan hacerlo, porque logran que tú empieces a revisar cada paso pensando en cómo lo van a tomar. Así es como se infiltran. Este tipo de persona no busca compartir contigo, busca manejarte. No por amor ni por preocupación, aunque muchas veces se escudan en eso. Lo hacen porque no toleran la idea de no tener el control. Porque cuando tú decides por ti mismo, sienten que pierden algo. El poder que han ido construyendo poco a poco sobre ti. Y claro, no siempre empieza de forma brusca. Al principio parece cuidado. Te lo digo porque te quiero. Es que quiero ayudarte. Pero cuando revisas con calma, te das cuenta de que ese cuidado siempre apunta hacia lo mismo, que hagas lo que ellos quieren. Con el tiempo, te descubres pidiendo permiso para cosas que antes hacías libremente, consultando cada decisión, buscando su aprobación como si la necesitaras para respirar. Y si alguna vez decides actuar sin preguntar, ahí viene el precio. Te hacen sentir egoísta, imprudente, desagradecido. No lo dicen con esas palabras, pero lo sientes. Esa es la jugada. Lo complicado es que en lo cotidiano esto no siempre se ve claro. No hay una escena de película en la que alguien grita, «Quiero controlarte». Numbers son pequeñas actitudes, comentarios constantes, el gesto incómodo cuando no haces lo que esperaban, el castigo emocional disfrazado de «nada, estoy bien». Pero aquí está la verdad. Cuando estás con alguien controlador, te vas apagando sin darte cuenta. No te lo prohíben todo de frente, pero te condicionan tanto que con el tiempo eres tú quien se limita. Por costumbre, por cansancio, por miedo al conflicto. Epicteto, uno de los grandes referentes del estoicismo, escribió que la libertad comienza cuando dejamos de ceder el control de nuestras decisiones. No es una frase bonita, es un recordatorio necesario. Porque si alguien tiene que aprobar cada paso que das, entonces no estás viviendo por ti. Estás cumpliendo un guión que no escribiste tú. ¿Y qué se hace con esto? Lo primero es dejar de justificarlo. Es que así es él. Ella solo quiere ayudar. Tiene buenas intenciones. Tal vez sí, tal vez no. Pero si tú sientes que cada decisión se convierte en una lucha, si ya no puedes ser tú sin conflicto, entonces algo está mal. Y lo segundo, empieza a recuperar tu espacio, sin explicar tanto, sin dar tantas vueltas. Di no, cambia planes, haz lo que necesitas hacer. ¿Habrá incomodidad? Sí. Las personas que viven del control no soportan la autonomía ajena, pero ahí está tu fuerza, en dejar claro que no estás buscando permiso para existir. Nadie tiene derecho a moldearte para que encajes en su zona de seguridad, porque mientras ellos están cómodos, tú estás encogido. Haz memoria. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión sin pensar primero en cómo lo tomaría esa persona? ¿Desde cuándo sientes que ser tú es algo que molesta? Si esas preguntas te incomodan, probablemente ya sabes la respuesta. Y lo más importante, no necesitas pelear por tu libertad. Solo necesitas ejercerla. Capítulo 6. Siempre es culpa de otro. El arte de deslizarse fuera de todo. Hay personas que tienen una habilidad casi mágica para quedar siempre bien paradas, incluso cuando hacen daño. Cometen errores, causan conflictos, toman malas decisiones, pero si las escuchas hablar, nunca fue culpa de ellas. Siempre hay un motivo externo, siempre hay un culpable a mano, siempre tienen una historia que las deja como víctimas de las circunstancias. Y si tú estás cerca, no te sorprendas si terminas siendo parte del problema, aunque no hayas hecho nada. Este tipo de persona no asume, esquiva, cambia el enfoque, redirige la atención, y lo hace con tanta seguridad que hasta tú puedes empezar a creerle. La mentira no está en lo que dicen, sino en lo que omiten, en cómo reescriben los hechos para no cargar con la responsabilidad que les corresponde. Imagínalo así, un día hay un conflicto, algo sale mal, tú estás involucrado. En lugar de buscar soluciones o reconocer su parte, esa persona lanza una frase tipo, «Yo no hice nada, fue por tu actitud», o «Es que si tú no hubieras dicho eso yo no habría reaccionado así». Y ahí lo tienes. Ya no se trata de lo que ocurrió, sino de justificar lo injustificable. Lo importante no es resolver, es no quedar mal. ¿Y sabes qué es lo más agotador? Que ese juego se repite una y otra vez. Siempre hay una excusa. Siempre hay una versión que los deja limpios.
Siempre hay un desvío emocional que te hace cargar con culpas que no te pertenecen. Y si no estás bien plantado, caes, porque lo hacen con tanta firmeza que empiezas a revisar tus propios actos. ¿Será que exageré? ¿Será que sí provoqué algo? ¿Será que lo entendí mal? Pero estás atrapado en el juego de la culpa. Y esa es la estrategia: evitar rendir cuentas, desgastarte emocionalmente y mantener el control de la narrativa. No es casualidad. Este tipo de persona no quiere mejorar, quiere sobrevivir a cualquier conflicto sin asumir nada. ¿El problema con eso? Que tú terminas siendo la válvula de escape emocional. Y una vez que te acostumbras a ser el culpable funcional, es difícil salir de ese rol. La filosofía estoica tiene una respuesta clara frente a esto: responsabilidad personal. Epicteto hablaba de enfocarse en lo que uno controla, y entre eso está la forma en que reaccionamos ante la injusticia. Si constantemente te estás haciendo cargo de lo que otros no quieren reconocer, no estás siendo noble, estás siendo usado. No estás obligado a resolverle la vida a quien nunca se mira al espejo. ¿Y cómo te proteges? Primero, dejando de entrar al juego. No necesitas defenderte de todo. A veces basta con no seguir el hilo. No des 1000 explicaciones. No justifiques lo que no hiciste. Aprende a decir simplemente: no estoy de acuerdo, o esa responsabilidad no me corresponde. Puede parecer frío, pero es una forma de autocuidado. Segundo, observa el patrón. ¿Siempre terminas pidiendo disculpas tú? ¿Siempre acabas sintiéndote culpable aunque tú fuiste el más equilibrado? ¿Esa persona alguna vez ha dicho de corazón: lo siento, fue mi error? Si no puedes recordar un momento así, ya tienes la respuesta que necesitas. Tercero, no tomes a pecho lo que es proyección ajena. Muchas veces, estas personas están tan desconectadas de su propia conciencia que necesitan que otro cargue con lo que ellos no quieren mirar. Y tú no eres su espejo, ni su contenedor emocional. No es tu trabajo hacer que entiendan lo que no quieren aceptar. No puedes construir una relación sana con alguien que nunca se responsabiliza, porque siempre, tarde o temprano, terminarás pagando los platos rotos, aunque no los hayas tocado. La vida ya tiene suficientes desafíos como para que encima tengas que cargar con culpas que no son tuyas. No te enredes más. Reconoce el juego. Salte de él. Y recuerda esto: la culpa constante no es una señal de que estás haciendo las cosas mal. A veces es solo una táctica para que alguien más nunca tenga que cambiar. Capítulo 7. La sombra de la alegría ajena, cuando el dolor de otro es su placer. Hay algo realmente perturbador en las personas que no pueden ocultar su satisfacción cuando a otro le va mal. No lo hacen de forma obvia, claro, no van por la vida celebrando abiertamente el sufrimiento ajeno, pero lo sienten, lo notan y te lo hacen notar. Una de las señales más claras de que alguien tiene intenciones oscuras es cuando su felicidad crece a costa del dolor de otro. Cuando te cuentan sobre el fracaso de alguien más y en sus ojos puedes ver esa chispa de por fin lo que merecía. O cuando alguien en su círculo se equivoca y en lugar de sentir empatía, lo que ves es una especie de alivio, como si esa persona finalmente recibiera lo que le correspondía. Este tipo de actitud es peligrosa porque no solo refleja una falta total de empatía, sino que también está ligada a una profunda inseguridad. La gente que se regocija en el sufrimiento ajeno no solo disfruta del mal ajeno, sino que también intenta sentir que, al caer otro, ellos ganan de alguna forma. Como si el fracaso de los demás, de alguna manera, elevara su posición. Imagínate que alguien cercano a ti, un compañero de trabajo o incluso un amigo, se entera de que alguien más ha tenido un revés importante. En lugar de ofrecer apoyo o compasión, esa persona comenta algo como: «Vaya, al fin lo que se merece», o «Ya era hora, siempre se creía superior». Lo peor de todo es que no se siente incómoda por la reacción, sino que lo muestra con una sonrisa, como si ver a otro caer le hiciera sentir más segura, más en control, más validada. Es una forma retorcida de manejar la propia frustración y miedo. A estas personas les cuesta tanto ver a los demás crecer, mejorar o incluso fracasar sin sentir que ellos necesitan estar por encima de esos momentos. Son personas que no soportan ver que otros se equilibren, crezcan o simplemente vivan en paz. Es como si el éxito ajeno les robara un pedazo de su valor. El problema de convivir con este tipo de personas es que al principio te puede parecer inofensivo.
pero con el tiempo te das cuenta de que te están afectando más de lo que creías. Sus palabras son como un veneno pequeño pero constante, que te va haciendo más difícil confiar en su sinceridad o en sus intenciones. Porque, ¿cómo puedes compartir tus éxitos si sabes que por dentro la otra persona solo espera verte caer para sentirse mejor consigo misma? Esto no tiene nada que ver con ser competitivo o ambicioso. El deseo de progresar es natural. El problema es cuando ese deseo se alimenta a costa de otro. Y no solo es moralmente cuestionable, es profundamente destructivo para quienes lo practican. Están tan atrapados en esa necesidad de sentir que alguien está por debajo de ellos, que no se dan cuenta de que se están vaciando de humanidad. El estoicismo nos enseña a vivir de acuerdo con principios sólidos, más allá de las fluctuaciones emocionales o las circunstancias externas. Marco Aurelio, por ejemplo, nos invitaba a tener en cuenta que los demás no son responsables de nuestras emociones. Ellos pueden actuar de 1000 maneras, pero nuestra paz depende de cómo decidimos reaccionar. ¿Y qué pasa cuando alguien se regocija en el sufrimiento ajeno? La verdadera prueba está en no dejarse arrastrar por esa oscuridad. Si te topas con personas que se alegran de los fracasos de otros, lo primero es mantenerte firme. No dejes que sus palabras o actitudes contaminen tu visión del mundo. No te conviertas en un espectador pasivo. Reconoce la naturaleza de ese comportamiento y en lugar de darle espacio en tu vida, empieza a distanciarte. No porque necesites vengarte o hacer lo mismo, sino porque, como nos recuerda la filosofía estoica, tu bienestar depende de ti. No permitas que alguien que se alimenta del dolor ajeno te convierta en su fuente de validación. Y sobre todo recuerda que la verdadera satisfacción viene del crecimiento y el apoyo mutuo. La felicidad genuina es aquella que se celebra en compañía, no a expensas de alguien más. Si alguna vez te encuentras en la situación de ver que una persona cercana se alegra de algo que te duele, no permitas que te arrastre a ese juego. Mantente firme en tu paz, no te dejes influir por la oscuridad de otros. Las personas que disfrutan del sufrimiento ajeno están atrapadas en su propia miseria. Tú no tienes que unirte a ella. Capítulo 8. El juego de aislarte. Cómo las personas tóxicas tratan de alejarte de todo y de todos. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas parecen tener un don especial para apartarte de todo lo que te importa? No lo hacen de forma obvia, no te dicen directamente. Descubre cómo dominar tu mente y liberar todo tu potencial. En nuestro ebook, El poder de la mente, aprenderás estrategias prácticas para superar tus límites, fortalecer tu enfoque y transformar tu mentalidad en una herramienta imparable hacia el éxito. Haz clic en el primer comentario fijado para obtenerlo ahora mismo. Te alejaré de tus amigos, pero sus actitudes van minando poco a poco tus relaciones y tu visión del mundo. La forma en que actúan es sutil, pero efectiva. Te rodean de dudas sobre las personas que te importan, te meten ideas en la cabeza sobre lo que los demás piensan de ti, o incluso te hacen sentir que tu círculo cercano no está a tu nivel, que no te apoyan como deberían. De repente, te encuentras cuestionando todo lo que antes te parecía claro, y lo peor es que, sin darte cuenta, te vas distanciando de las personas que te importan, solo porque alguien más te convenció de que no eran tan buenas para ti. Este tipo de manipulación es insidiosa. Se aprovechan de tu confianza para plantarte semillas de desconfianza. Quizá empiezan diciendo algo pequeño. ¿No te parece que fulano está un poco distante últimamente? Seguro que no te han dicho todo lo que piensan sobre ti. A veces no se les puede confiar nada. O incluso, lo que pasa es que no saben cómo valorarte de verdad. En su intento por crear una brecha entre tú y los demás, van sumando pequeñas observaciones que al principio parecen inofensivas. Y no te das cuenta, pero mientras estas personas te hablan, te están mostrando un camino que te aleja de tus amigos, de tu familia, de tu trabajo, de tu propia paz mental. Te hacen creer que los que están a tu alrededor no te entienden, no te aprecian, o que incluso te están traicionando. La disociación, esa separación poco a poco de lo que te rodea, comienza a suceder sin que tú lo notes. Lo más peligroso es que, cuando ya te han aislado lo suficiente, ellos se convierten en tu única fuente de apoyo. Te hacen sentir que eres un caso único, que ellos son los únicos que te entienden, que son los únicos que están ahí cuando los necesitas. Y en ese punto,
La relación ya no es de confianza mutua, sino de dependencia emocional. Has sido cuidadosamente apartado de tu red de apoyo y ahora estás solo, vulnerable y mucho más fácil de manipular. Lo que sucede es que estas personas saben que el aislamiento es una herramienta poderosa. Cuanto más solo te sientas, más dependiente te vuelves. Mientras menos te rodeas de aquellos que genuinamente te apoyan, más fácil es para ellos controlar tus decisiones, tus emociones y tus pensamientos. La filosofía estoica nos recuerda que nuestra paz depende de mantener la claridad y la independencia emocional. Marco Aurelio nos dice: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si permites que alguien contamine tu mente, si dejas que otros te alejen de aquellos que te fortalecen, estás permitiendo que te roben algo muy valioso: tu capacidad de pensar por ti mismo, de ver las cosas con objetividad y de mantener relaciones saludables. ¿Y cómo protegerte de esto? Lo primero es ser consciente de los patrones. Presta atención a cómo esa persona se comporta cuando te habla sobre otras personas. Te cuestionan constantemente sobre las lealtades que tienes, sobre lo que los demás piensan de ti. Te hacen sentir que solo ellos te comprenden. Si es así, abre los ojos. Lo segundo es mantener tus conexiones fuertes. No importa lo que te digan, no te dejes convencer de que tu gente cercana está en tu contra. La verdadera amistad no está en las palabras que te dicen, sino en cómo te apoyan cuando realmente lo necesitas. Y si alguien te está alejando de esos lazos, es una señal clara de que esa relación no es tan sana como debería. Y lo más importante, no permitas que te digan qué pensar. La autonomía es clave. No dejes que alguien te defina, ni que te aísle en su propio mundo. Si una persona está constantemente tratando de separarte de tu entorno, de tu familia o de tus amigos, esa es una clara señal de que no está actuando en tu beneficio, sino en el suyo propio. Recuerda siempre, tú eres el arquitecto de tu propia vida. No permitas que alguien destruya las bases que has construido con tanto esfuerzo. Las relaciones sanas están basadas en la confianza mutua, en el apoyo sin interés y en la libertad para ser tú mismo. Si alguien intenta alejarte de lo que te hace bien, no es una oportunidad de crecer ni de mejorar. Es una señal de que te están llevando por un camino que no es el tuyo. Reconoce esas señales a tiempo y recupera tu espacio. Tú mereces estar rodeado de personas que sumen, no que resten. Capítulo 9. Los celos camuflados. ¿Cómo reconocer? Cuando la envidia se viste de preocupación. Los celos son una de las emociones más antiguas y destructivas que los seres humanos hemos experimentado, y como cualquier sentimiento negativo, pueden disfrazarse de muchas maneras. Es fácil pensar que una persona celosa siempre va a mostrarlo de forma obvia, pero en la mayoría de los casos, la envidia no se presenta como una explosión de ira o resentimiento. No, los celos se disfrazan de preocupación o crítica constructiva. A veces, vienen envueltos en un disfraz tan elegante que ni siquiera lo notas de inmediato. ¿Alguna vez te has topado con alguien que, cuando compartes un logro o un éxito, de repente empieza a cuestionarlo? ¿Seguro que eso fue tan difícil de lograr? Vaya, ¿realmente te eligieron para eso? O incluso, debe haber algo que no nos estás contando. En lugar de celebrar contigo, esa persona pone en duda tu éxito, como si de alguna manera no fuera merecido. No es que estén necesariamente tratando de derribarte, pero lo que está claro es que no soportan verte brillar, y lo disfrazan de preocupación por tu bienestar. Los celos son una emoción peligrosa porque se nutren de la comparación constante. Cuando alguien te envidia, no está viendo lo que has logrado como un reflejo de tu esfuerzo, tus capacidades o tus talentos, sino como una amenaza directa a su propio valor. Si ellos no han alcanzado lo mismo, empiezan a ver tu éxito como una falla en su propio mundo. Y al final, lo que buscan es disminuir tu luz para que la suya no se vea tan pequeña. Y lo peor de todo, en muchos casos, estos celos no se sienten como una traición directa. La persona celosa se presenta como una amiga, como alguien preocupado por ti, o incluso como un mentor que solo quiere que te mejores. Pero en el fondo, lo que está sucediendo es que intentan restar valor a tus logros, sutilmente, sin que tú te des cuenta. Lo más desconcertante es cómo esas personas pueden ser muy buenas para camuflar su envidia. Oh, qué bien, me alegra que hayas conseguido eso, pero ¿seguro que no fue por suerte?
te dicen. Oh, claro, pero no olvides que esto también tiene sus riesgos. Estas frases parecen inofensivas, como si solo estuvieran tratando de ayudarte, pero lo cierto es que están intentando socavar el valor de tu victoria, poniéndote en duda, aunque de forma indirecta. El problema con los celos es que no solo afectan la relación que tienes con la persona envidiosa, sino que también pueden poner en peligro tu propia confianza. Cuando alguien que dices querer empieza a dudar de lo que haces, puede hacerte cuestionar tus propias capacidades. Es como si no pudieras disfrutar de tu éxito, porque siempre está ahí esa sombra de ¿realmente lo merezco? La filosofía estoica ofrece una perspectiva muy clara frente a esta situación. No podemos controlar cómo los demás reaccionan ante nuestros logros, pero sí podemos decidir cómo respondemos a esos intentos de disminuir lo que hemos alcanzado. Marco Aurelio, uno de los más grandes exponentes del estoicismo, nos recordaba que debemos centrarnos en lo que podemos controlar: nuestra mente, nuestras reacciones y nuestras emociones. El primer paso para protegerte de los celos disfrazados de preocupación es aprender a reconocerlos. Si alguien no está realmente celebrando tus victorias, pero siempre tiene algo negativo que decir, es una señal clara de que la envidia está presente. Observa el patrón. Si esta persona siempre está dispuesta a mostrarte el lado negativo de todo lo que logras, probablemente no esté tan interesada en tu bienestar como en ocultar su propia frustración. Luego, es vital que no dejes que sus comentarios te afecten. No tienes que justificar tus éxitos, no tienes que defenderte de las insinuaciones ni tratar de probarle nada a nadie. La vida es demasiado corta para perder tiempo buscando la aprobación de quienes no celebran tu progreso. Como dice Séneca, el que no está contento con lo que tiene, no lo estará con lo que obtiene. Las personas que sienten celos de tus logros nunca estarán contentas con lo que tú consigas, porque están tan centradas en sí mismas que no pueden alegrarse por los demás. Por último, y lo más importante, no te alejes de las personas que genuinamente te apoyan. El camino hacia el éxito no tiene que ser solitario, pero tiene que estar rodeado de aquellos que te impulsan hacia arriba. Si notas que alguien constantemente te mina, que siempre resta, que nunca celebra tu crecimiento, es momento de evaluar esa relación. No dejes que la envidia de otros te impida ser tú mismo y disfrutar de lo que has conseguido. Tú mereces estar rodeado de personas que te eleven, que te inspiren a seguir adelante, no que te hundan cada vez que das un paso hacia el éxito. No te dejes atrapar en el círculo vicioso de la comparación y la envidia. El verdadero crecimiento está en celebrar tus logros y al mismo tiempo alegrarte por los de los demás. Capítulo 10. El drama y las excusas como estilo de vida. ¿Te has encontrado alguna vez en una conversación con alguien que, en cuanto todo parece ir bien, empieza a generar caos sin motivo aparente? Es como si necesitaran que algo estuviera mal, como si el silencio o la calma no pudieran ser una opción. Estas personas no buscan soluciones, sino que parecen estar siempre en la búsqueda de un conflicto o un inconveniente que justifique su incomodidad. Si todo va bien, debe haber algo mal. Quizá has notado que cada vez que hablas con ellos, la conversación toma un giro inesperado. Algo que parecía trivial se convierte en una discusión. Algo que parecía feliz se convierte en un drama. Pero lo peor de todo es que, cuando les preguntas qué está pasando o por qué todo tiene que ser tan complicado, la respuesta siempre es la misma. Es que las cosas no son tan fáciles como parecen. O, si no es eso, es alguna excusa como: es que no entienden lo que realmente pasa conmigo. Siempre hay un motivo para explicar por qué su vida no puede ser tranquila, por qué siempre hay algo que los detiene, por qué siempre hay algo fuera de su control. El problema con estas personas no es solo que crean drama donde no lo hay, sino que constantemente evaden la responsabilidad. ¿Te suena familiar? Están siempre al borde del colapso, pero si les preguntas por qué, nunca es culpa de ellos. Es que nunca me apoyan como debería. Es que el trabajo siempre es tan complicado porque no me dan las herramientas. Es que siempre me pasa lo mismo. Las excusas son infinitas y nunca se detienen. Si algo sale mal, siempre hay una justificación, una razón externa que los exime de toda responsabilidad. ¿Y qué pasa contigo en todo esto? Te ves arrastrado a su drama. De repente, te encuentras involucrado en algo que no tiene nada que ver contigo, simplemente porque esta persona necesita que el mundo gire a su alrededor,
que siempre haya algo que arreglar, algo por lo cual sentirse víctima. Lo peor es que, si no participas o no te compadeces, te conviertes en parte del problema. Es como si no pudieras ganar. Si estás presente, te arrastras en su tormenta emocional. Si te alejas, eres insensible, indiferente. Ahora, ¿te has preguntado alguna vez por qué estas personas hacen esto? La verdad es que en muchos casos buscan atención, y si no la obtienen a través de logros, la buscan a través del conflicto. El drama se convierte en su vía para sentirse importantes, para mantener el control. Si pueden hacer que todos a su alrededor se centren en ellos, aunque sea por una razón negativa, entonces pueden mantener el protagonismo. Y aquí entra una verdad fundamental. El drama no es un accidente para estas personas, es una herramienta. Esto puede ser agotador, te desgasta emocionalmente. Si te dejas arrastrar, acabas sintiendo que nunca hay paz. Si no es una crisis, es una pelea. Si no es una pelea, es una queja. Y cuando todo tiene que estar en constante movimiento emocional, no hay espacio para la serenidad. Todo se convierte en una bola de nieve de caos y emociones desbordadas que no se resuelven, solo se reconfiguran en nuevas formas. El problema real de permitir que el drama invada tu vida es que el constante malestar te impide crecer y ver las cosas con claridad. Esto te roba energía, te saca de tu centro y a largo plazo te impide avanzar en lo que realmente importa. Tu paz mental, tu crecimiento personal, tus proyectos. Las personas que constantemente crean excusas y dramas te mantienen atrapado en una espiral emocional que no tiene fin. ¿Qué nos dice el estoicismo en este tipo de situaciones? Simple. No puedes controlar las emociones de los demás, pero sí puedes controlar tu respuesta ante ellas. No dejes que el caos ajeno te arrastre. La vida es demasiado corta para vivirla en un constante torbellino de quejas y excusas. Como enseñaba Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Mantén tu mente clara y enfócate en lo que puedes cambiar, tu actitud. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, @diarioestoicoit, y en nuestras otras redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram y Twitter. Si te encuentras rodeado de personas que siempre tienen una excusa para todo, que convierten cada situación en una montaña rusa emocional, es fundamental que establezcas límites. No tienes por qué ser el receptor de su drama. Puedes ser comprensivo sin permitir que su caos se apodere de tu vida. Entiende sus luchas, pero no tomes sus batallas como propias. La clave está en tomar distancia emocional. No te dejes arrastrar por la corriente de las excusas. Pregúntate a ti mismo, ¿es este drama realmente necesario? ¿Está ayudando a la situación o solo está perpetuando el conflicto? No caigas en la trampa. La paz no llega a través de las excusas ni del caos emocional. Llega cuando decides no ser parte del juego. Entonces, ¿qué hacer? Aquí hay algunas pautas simples. Reconoce el patrón. Si sabes que esta persona siempre tiene una excusa o genera drama donde no lo hay, acepta que no es algo accidental. Es una estrategia. Establece límites claros. No tienes que involucrarte en cada crisis que crean. Si sus problemas no son realmente tuyos, no tienes por qué arrastrarte en ellos. Mantén tu paz. No pierdas tu equilibrio. Recuerda que el drama ajeno no tiene que afectar tu vida. Sé directo pero amable. Si alguien sigue creando excusas sin asumir responsabilidades, simplemente dilo. No se trata de atacar, sino de poner límites saludables. El verdadero poder radica en reconocer cuándo el drama ajeno está tocando tu puerta y con tranquilidad decidir no abrirla. No todo tiene que ser una crisis, y no todos tienen que arrastrarte en ella. Tú tienes el control. Capítulo 11. ¿Dónde realmente comienza el enojo? Escucha bien. El enojo no nace en los demás, nace en ti. Nadie te hace enojar. Tú eliges hacerlo cuando la realidad no encaja con tus expectativas. ¿Quieres dejar de perder la cabeza por cosas que no puedes controlar? Empieza por reconocer que el enemigo no está afuera, está dentro de ti. Lo común es culpar al tráfico, al gobierno, a tu pareja, a tu jefe, al sistema. Lo fácil es señalar, gritar, explotar, desquitarte. Pero eso no es fuerza, es debilidad disfrazada. Lo ideal, lo que tú debes exigirte, es entender que tu paz mental no depende del mundo. Depende de tus ideas sobre el mundo. Mira esto con frialdad. Alguien llega tarde. Tú te enfureces.
¿Pero por qué? Porque crees que esa persona debería ser puntual, debería respetarte, debería actuar como tú actuarías. Esa palabra, debería, es el verdadero disparador. No te enojas por lo que pasa, sino por lo que tú crees que debería pasar. Y eso es una trampa mental. El mundo no actúa según tus expectativas, actúa como es. Y tú decides si vas a pelearte con la realidad o adaptarte con claridad. El precio de no entender esto es alto. Si no cambias esa forma de ver, vas a vivir siendo esclavo de las acciones de los demás. Cualquier idiota con una opinión te va a sacar de quicio. Cualquier error ajeno te va a robar la calma. Y entonces tu paz va a depender de cosas fuera de tu control. ¿De verdad estás dispuesto a entregar el control de tu mente a otros? ¿Quieres seguir reaccionando como un títere cada vez que algo no te gusta? Entonces actúa. Oblígate a ver con crudeza. Tu ira es tuya, no de ellos. Tus juicios, tus creencias rígidas, tus «esto no debería ser así» son el origen. ¿Quieres ser libre? Cambia la forma en que interpretas lo que sucede. Entrena tu mente para dejar de esperar que el mundo te obedezca. Acepta lo que es, y desde ahí, decide cómo responder. Haz esto. Cada vez que sientas que el enojo asoma, detente y pregúntate qué idea rígida estás defendiendo. Escríbela. Cuestiónala. Pregúntate si es útil, si te sirve o solo te lastima. Cambia ese juicio por comprensión. No se trata de resignarte, sino de dominar tu percepción. Esa es la verdadera fuerza. Los estoicos lo sabían. Epicteto lo dejó claro. No nos afecta lo que sucede, sino lo que pensamos sobre lo que sucede. Marco Aurelio practicaba esto todos los días. Si no está bajo tu control, no tiene poder sobre ti. Y si sí está bajo tu control, entonces actúa, pero hazlo con calma. La ira nubla, no aclara, confunde, no resuelve. Domina esto y recuperarás tu poder. Ya no reaccionarás, responderás. Ya no explotarás, decidirás. La transformación es brutal. Pasas de ser una víctima emocional a convertirte en dueño de tu mente. Y eso se nota. En tu mirada, en tus decisiones, en tu silencio. ¿Hasta cuándo vas a dejar que los demás dicten tu estado mental? ¿Cuánto más vas a justificar tu pérdida de control en lo que otros hacen? ¿Vas a seguir viviendo como alguien que no manda ni sobre su respiración? No lo permitas. Toma el control. Reemplaza los debería por es lo que es. Y desde ahí, responde como quien ya no se deja arrastrar. El enojo empieza donde tú le abres la puerta. Y también termina donde tú decides cerrarla. Tú sabes cuando la boca va más rápido que la mente. Lo has sentido. Esa presión en el pecho, ese impulso de soltarlo todo, de responder, de atacar. Pero escúchame bien, si hablas desde la rabia, te vas a arrepentir. Tal vez no hoy, pero lo harás. Porque todo lo que nace del descontrol, destruye. A veces lo que destruyes es a otro. Otras veces, te destruyes a ti. Lo común es reaccionar. Decir lo primero que piensas, dejarte arrastrar por la emoción, escupir palabras como si fueran proyectiles. Lo ideal, lo valiente, es guardar silencio, hacer pausa, respirar. Y no porque no tengas algo que decir, sino porque tienes demasiado que perder si hablas sin pensar. El problema es que no te enseñaron a hacer silencio. Te enseñaron que callarse es perder, que si no respondes, te pisotean, que si no contestas, eres débil. Mentira. La verdadera fuerza es dominarte cuando más ganas tienes de explotar. El silencio, cuando es elegido, no es sumisión, es estrategia, es control, es dominio absoluto de ti mismo. Si no aprendes esto, seguirás siendo prisionero de tu impulsividad. Cada discusión será una batalla donde tú mismo te clavas la lanza. Perderás relaciones, oportunidades, respeto, y lo peor, perderás respeto por ti mismo. Porque en el fondo sabes cuándo hablas desde el ego, no desde la razón. Así que hazlo diferente. Cuando sientas el fuego interno arder, elige el silencio. No huyas. Observa. Respira. Aguanta. No como víctima, sino como maestro. No respondas de inmediato. Mide tus palabras como quien carga dinamita. No necesitas soltarlo todo ahora. Necesitas responder con inteligencia después. ¿Quieres una acción concreta? Cierra la boca. Literalmente. Muerde la lengua si hace falta. Cuenta hasta 10, hasta 100 si es necesario. Sal de la habitación si estás a punto de estallar. Apunta lo que querías decir. Léelo una hora después. ¿Sigue teniendo sentido? ¿Sigue siendo necesario?
9 de cada 10 veces no. Los estoicos lo practicaban como una virtud esencial. Séneca decía que quien se domina a sí mismo, domina a todos los demás. Porque el silencio no es vacío, es contención. Es elegir no encender un incendio con gasolina. Es sostener el fuego interno sin quemarlo todo. Marco Aurelio escribió: la mejor respuesta al insulto es el desprecio silencioso. No es desprecio hacia el otro, sino hacia el impulso de caer en lo mismo. Callar cuando podrías gritar no es rendirse, es decidir no arrastrarte al barro emocional en el que otros viven cómodos. Piensa en esto. ¿Cuántas veces dijiste algo de lo que te arrepentiste solo por no haber hecho una pausa? ¿Cuántas discusiones se convirtieron en guerras por no guardar silencio 5 segundos? El silencio te salva, te protege de ti mismo, y al mismo tiempo te da poder. Porque el que calla con intención domina el momento. El que habla sin pensar lo pierde todo. ¿Te das cuenta de la diferencia? El impulso es automático. El silencio es consciente. El primero te hace débil, el segundo te hace sabio. Guardar silencio no es callar por miedo, es hablar después con claridad. Es decir lo justo cuando sea útil, cuando no esté intoxicado por la rabia. No es fácil. Vas a querer gritar. Vas a sentir esa voz dentro que te dice: no te dejes. Pero esa voz es el ego. El ego quiere ganar la discusión, aunque pierda la paz. El silencio quiere ganar la calma, aunque pierda el último comentario. Pregúntate: ¿quieres tener razón o quieres tener paz? El silencio no es el final. Es el espacio entre el estímulo y tu respuesta. Es ese segundo de oro donde puedes decidir no repetir lo mismo de siempre. Es donde puedes elegir otra historia, otra versión de ti. Y eso, aunque parezca poco, lo cambia todo. Así que la próxima vez que la sangre te hierva, cállate. No por miedo, sino por fuerza. Hazlo por respeto a ti mismo. Porque tú no eres una bomba que explota con cualquier chispa. Eres un ser humano con la capacidad de dominarse. Y si realmente quieres libertad, tienes que empezar por conquistar tu lengua. Domina tu impulso y dominarás tu destino. El silencio te hará fuerte, te hará respetado, te hará dueño de ti. ¿No es eso lo que quieres? ¿O prefieres seguir perdiendo el control por no saber callar a tiempo? Las dificultades van a llegar, no te engañes. No hay forma de evitarlas. La vida no se trata de evitar los problemas, se trata de cómo los enfrentas. ¿Y qué haces tú cuando la tormenta llega? ¿Te hundes en el caos o te ríes ante la adversidad? No se trata de ignorar lo que pasa, se trata de no permitir que te destruya. Lo común es que te frustres, que te enojes, que el mundo te pese. Pero lo ideal, lo que deberías exigirte, es tener la capacidad de tomar cada dificultad con ligereza. Como si fuera solo una parte del juego, un desafío más que te hace más fuerte. La vida no te debe nada, pero tú sí te debes a ti mismo la capacidad de afrontarla con valentía. Piensa en esto. Alguien te ofende. ¿Qué haces? Te enfureces, te hieres, te sientes derrotado. Eso es lo común, lo que la mayoría hace. Pero ¿qué pasa si decides reírte? No porque la situación no importe, sino porque tú has decidido que no va a tener el poder sobre ti. El mundo va a seguir girando, y tú decides si te dejas arrastrar o si te mantienes firme. Es una cuestión de perspectiva. Los estoicos lo sabían. Epicteto lo dijo claro. No son las cosas las que nos hacen daño, sino nuestra forma de interpretarlas. El problema no es que te haya caído un atasco de trabajo, una pelea o un mal día. El problema es cómo lo vives. ¿Te hundes en la victimización o te levantas con resiliencia? La actitud es lo que cambia todo. Cuando aprendas a tomar las dificultades con ligereza, te liberarás. Las emociones no van a tomar el mando. Tú serás quien controle las situaciones. La vida te da lo que te da, pero tú decides cómo interpretarlo. Y ese cambio de mentalidad es el que marca la diferencia entre una persona que vive en constante angustia y otra que, aún en medio del caos, mantiene la calma. Los estoicos lo practicaban como una virtud esencial. Séneca decía que quien se domina a sí mismo, domina a todos los demás. Porque el silencio no es vacío, es contención. Es elegir no encender un incendio con gasolina. Es sostener el fuego interno sin quemarlo todo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces dijiste algo de lo que te arrepentiste solo por no haber hecho una pausa? ¿Cuántas discusiones se convirtieron en guerras por no guardar silencio 5 segundos? El silencio te salva, te protege de ti mismo,
y al mismo tiempo te da poder. Porque el que calla con intención domina el momento. El que habla sin pensar lo pierde todo. ¿Te das cuenta de la diferencia? El impulso es automático. El silencio es consciente. El primero te hace débil, el segundo te hace sabio. Guardar silencio no es callar por miedo, es hablar después con claridad. Es decir lo justo cuando sea útil, cuando no esté intoxicado por la rabia. No es fácil, vas a querer gritar, vas a sentir esa voz dentro que te dice, no te dejes. Pero esa voz es el ego. El ego quiere ganar la discusión, aunque pierda la paz. El silencio quiere ganar la calma, aunque pierda el último comentario. Pregúntate, ¿quieres tener razón o quieres tener paz? El silencio no es el final, es el espacio entre el estímulo y tu respuesta. Es ese segundo de oro donde puedes decidir no repetir lo mismo de siempre. Es donde puedes elegir otra historia, otra versión de ti. Y eso, aunque parezca poco, lo cambia todo. Es fácil caer en la trampa del momento. Es fácil dejar que el enojo nuble tu juicio y hacer algo impulsivo que luego lamentarás. Pero déjame decirte algo. Esa rabia momentánea puede costarte mucho más de lo que crees. Las palabras que sueltas, las decisiones tomadas en el calor del momento, pueden destruir años de esfuerzo y de trabajo. Y no vale la pena. No vale la pena perder lo que más valoras por un instante de ira. Lo común es reaccionar. Estás en medio de un conflicto, algo te enerva, algo te hiere, y lo primero que haces es soltar lo que piensas. Y de repente, ya estás envuelto en un caos. Lo ideal es tener la claridad de pensar a futuro. ¿Cómo afectará esto a tus metas? ¿Cómo va a impactar lo que estás haciendo ahora en el futuro que deseas construir? Si decides actuar desde la rabia, ¿realmente te llevará a donde quieres ir? Piensa en las veces que reaccionaste impulsivamente. ¿Te acercaron esas reacciones a tus objetivos? ¿Te hicieron sentir mejor después de que pasó el estallido? La mayoría de las veces, la respuesta es no. Lo que haces en ese momento, lo que dices, se queda ahí. Y lo que construye tu vida son tus decisiones a largo plazo, no los arrebatos pasajeros. Los estoicos sabían esto. Marco Aurelio lo entendía perfectamente cuando decía que las cosas externas no tienen poder sobre ti a menos que tú se lo des. Tu poder está en cómo decides responder. Si permites que un momento fugaz de ira te arrastre, pierdes el control. Pierdes lo que realmente importa, tu paz interior, tus relaciones, tus sueños. La clave está en mirar más allá del conflicto inmediato. ¿Qué es lo que realmente quieres en tu vida? ¿Qué es lo que verdaderamente te importa? Cuando piensas a futuro, te das cuenta de que lo que ahora te irrita, en unos días ni siquiera tendrá importancia. Cada vez que decides no reaccionar, cada vez que decides mirar hacia tus metas, estás eligiendo lo que realmente importa en tu vida. La rabia no te va a llevar a donde quieres ir. El impulso momentáneo solo te aleja de tu propósito. Enfrenta la adversidad con calma, sin perder de vista tu objetivo. Porque las decisiones impulsivas destruyen el camino que has trabajado tanto para crear. Es más sabio esperar y ver qué es lo que realmente vale la pena. Así que la próxima vez que sientas que la rabia se apodera de ti, recuerda, esto es solo un momento, pero tus metas son para siempre. No dejes que un breve estallido te haga perder lo que has estado construyendo. Mira al futuro, respira, mantén la calma y sigue adelante. Piensa a largo plazo, no en el conflicto fugaz de hoy. Capítulo 12. Dejar de resistirte a lo que es. Lo que normalmente hacemos cuando las cosas no salen como queremos, cuando las personas no se comportan como creemos que deberían, es reaccionar con frustración, con rabia. Queremos cambiar todo lo que está fuera de nuestro alcance. Queremos forzar situaciones, manipular comportamientos, modificar lo que nos duele. Pero aquí está la verdad. Nada va a cambiar por más que grites, por más que te resistas, por más que te angusties. El enojo surge cuando nos enfrentamos a la imperfección de la vida y de los demás. Y no hablamos solo de los defectos de otras personas. Hablamos de las imperfecciones de todo, de las cosas que no salen como esperamos, de los contratiempos, de los fallos, de los errores. Es inevitable que la vida sea imperfecta. Todo, desde el momento en que nacemos, está lleno de incertidumbre, de caos, de cambios inesperados. Entonces, ¿por qué sigues peleando con lo que no puedes cambiar? ¿Por qué sigues desperdiciando tu energía resistiéndote a lo que es?
La gente no siempre va a hacer lo que tú esperas. Las situaciones no siempre van a ser cómodas o convenientes. La vida no va a seguir un guión escrito por ti. Y sin embargo, ahí estás, en medio de tu rabia, tratando de forzar algo que simplemente no puede ser. Es el no aceptar lo que es lo que te pone en ese estado de frustración. No aceptar la naturaleza humana, no aceptar que las cosas no siempre van a salir bien, no aceptar que hay situaciones fuera de tu control. Y cuando no aceptas lo que no puedes cambiar, te enfrentas a la lucha interna. La paz se va. El enojo aparece. Y todo por aferrarte a una ilusión, que puedes controlar todo, que el mundo debe ser como tú lo deseas. Entender que la vida y las personas son imperfectas te libera, te da calma. No se trata de resignarse, no se trata de rendirse ante el caos. Se trata de reconocer que la perfección no existe. Y eso, lejos de ser una derrota, es una forma de ganar paz. Cuando dejas de esperar que el mundo se ajuste a tu idea de cómo debería ser, dejas de luchar con la vida. Y al dejar de luchar, dejas de perder energía en algo que no tiene solución. Las personas son imperfectas. Tú también lo eres. Las situaciones son imperfectas. Y está bien. Eso es lo que lo hace todo real. Lo que lo hace humano. Cuando abrazas la imperfección, cuando dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar, te das cuenta de que no necesitas que todo sea perfecto para estar en paz. La paz viene de aceptar lo que no puedes cambiar y encontrar la calma en medio de lo que no puedes controlar. La aceptación no es rendición, no es dejarse arrastrar por el caos. Es reconocer que la vida, en su esencia, es un conjunto de elementos que no siempre se alinean con tus expectativas. Aceptarlo no significa que no actúes, no significa que dejes de esforzarte, de luchar por lo que quieres. Significa que en el proceso no vas a caer en la trampa de la frustración cuando las cosas no salgan como lo planeas. La rabia nace de esa resistencia a aceptar lo que es, y cuanto más te resistes, más fuerte se vuelve la rabia. Pero cuando dejas ir esa resistencia, cuando eliges aceptar, te das cuenta de que la paz está ahí, esperando ser descubierta. A veces lo más valiente es dejar ir el control, dejar ir el juicio, dejar ir la necesidad de que las cosas sean de una manera específica, y al hacerlo, te abres a la paz, a la serenidad que nace de la aceptación. Cuando aceptas que la vida es impredecible, que las personas son complejas, que las situaciones son inciertas, te vuelves más flexible. Y esa flexibilidad te permite adaptarte, te permite no ahogarte en las emociones. No te aferras al pasado ni te preocupas por el futuro. Solo vives el presente, con todo lo que es, con todas sus imperfecciones. Y eso te da una libertad que nunca hubieras imaginado. ¿No te has dado cuenta de que cada vez que aceptas lo que es, en lugar de resistirlo, algo dentro de ti se calma? Es como si el peso del mundo desapareciera por un instante. Porque, al final, lo que realmente te molesta no es la situación en sí misma. Lo que te molesta es cómo reaccionas ante ella. Y cuando dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar, esa reacción ya no tiene poder sobre ti. Así que, la próxima vez que enfrentes una dificultad, cuando alguien te decepcione o cuando las cosas no salgan como esperabas, haz una pausa. Respira. Acepta lo que es. No te resistas. No dejes que el enojo tome el control. Suelta la necesidad de que todo sea perfecto. La vida no lo es. Pero tú puedes encontrar paz en su imperfección. No te resistas. Aprende a fluir con lo que es. Y descubrirás que la calma siempre estuvo allí, esperando que la aceptaras. ¿Sabes por qué te enojas tantas veces? Porque te tomas todo de forma personal. Cada mirada, cada palabra, cada gesto que no te gusta, lo interpretas como una ofensa hacia ti. Pero, ¿te has detenido a pensar que tal vez no todo gira alrededor de ti? La mayoría de las veces, las acciones de los demás no tienen nada que ver contigo. Pero tu ego, esa parte de ti que constantemente busca validación, reconocimiento y control, te hace creer lo contrario. El ego te dice que todo lo que sucede en el mundo está relacionado contigo, que todo lo que hacen los demás tiene que ver con tu imagen, tu importancia o tu valor. Pero esto no es cierto. Las personas hacen cosas todo el tiempo, pero no todo lo que hacen está relacionado contigo. Aprender a ver las acciones de los demás sin tomarlo como un ataque personal es un cambio fundamental para tu paz. Cuando actúas desde el ego,
pierdes el control. Te dejas arrastrar por las emociones, te tomas todo de manera excesiva. Una crítica puede destrozarte. Una mirada podría hacerte sentir inferior. Pero, cuando te desvinculas del ego, cuando comprendes que no todo es sobre ti, te liberas de esa carga emocional. Dejas de vivir en función de lo que otros piensan, dicen o hacen. Y esa es la clave para no alterarte. Porque, en última instancia, lo que los demás piensan de ti es solo un reflejo de ellos mismos, no de lo que eres en realidad. La gente actúa según sus propios miedos, inseguridades y creencias. Cuando alguien te ofende, no lo hace porque tú lo merezcas, sino porque está proyectando sus propias emociones, sus propios conflictos internos. Cuando entiendas esto, dejarás de ser una víctima de sus acciones y empezarás a liberarte del control que tienen sobre ti. Ahora, esto no significa que debas ignorar o minimizar lo que los demás hacen. Number, simplemente significa que debes aprender a tomar distancia emocionalmente. No permitas que las acciones de los demás afecten tu estado interno. Aprende a responder con calma, sin dejar que el ego se meta en el medio. El ego quiere que te defiendas, que te justifiques, que demuestres que tienes razón. Pero la paz no viene de eso. La paz viene de liberarte de la necesidad de ser validado por el exterior, dejar de vivir bajo la constante presión de lo que los demás puedan pensar de ti. Lo que hace el ego es pedir constante aprobación. Es esa voz que te dice, si no me respetan, soy débil. Si no me reconocen, no valgo. Pero cuando dejas ir esa voz, cuando aprendes a ver las acciones de los demás como algo separado de ti, te das cuenta de que no tienes que defender tu honor constantemente. No necesitas que el mundo te apruebe. Tu valor no depende de lo que los demás digan o hagan. La próxima vez que alguien te critique o te haga sentir mal, detente un momento. ¿Realmente esto me afecta en mi esencia? ¿Esto cambia quién soy? ¿Esto cambia lo que soy capaz de lograr? Si la respuesta es no, entonces suéltalo. No lo tomes como algo personal. El ego te quiere hacer sentir que es una cuestión de vida o muerte, que tu reputación está en juego. Pero la verdad es que, cuando te desvinculas de él, ya no te afecta. Ya no eres un prisionero de las opiniones ajenas. Desvincularte del ego te permite mantener la paz. Porque al final, lo que los demás piensan de ti no tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo des. Nadie puede alterarte sin tu permiso. El ego quiere que te defiendas, que entres en conflicto, que ganes la aprobación. Pero la paz verdadera se encuentra cuando te das cuenta de que la aprobación externa no determina tu valor. Las personas no siempre van a ser amables, justas o comprensivas, pero tú puedes elegir cómo reaccionar. Puedes elegir no tomarte nada personalmente. Puedes elegir mantener la calma, incluso cuando otros intentan provocarte. Porque al final, lo único que puedes controlar es tu propia respuesta. Desvincúlate del ego, y te darás cuenta de que el verdadero poder está en la tranquilidad que proviene de la indiferencia ante los juicios ajenos. La paz no se encuentra en hacer que todos te respeten, sino en respetarte a ti mismo independientemente de lo que los demás digan o hagan. El ego no tiene la última palabra. La paz la tienes tú. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en cómo te relacionas con los demás? ¿Qué tipo de influencia tienes sobre ellos? En el fondo, todos buscamos dejar una huella, que nuestras acciones cuenten y que, de alguna manera, lo que hacemos inspire a los demás. Sin embargo, solemos caer en la tentación de creer que nuestra autoridad y poder se basan en controlar lo que otros hacen, en imponer nuestras ideas, en hacer que todo gire a nuestra voluntad. Pero eso no es influencia, eso es control. El verdadero poder no está en dominar a las personas, no está en forzar su obediencia, en exigir que se alineen con lo que creemos. La verdadera influencia nace del ejemplo, es el respeto que generas en los demás a través de tus propias acciones. Si quieres que alguien te respete, que te siga, que confíe en ti, no basta con que ordenes o impongas. Necesitas ser el modelo de lo que deseas ver en los demás. La tentación de controlar está en todas partes. Es natural querer que las cosas se hagan de acuerdo a nuestra visión, que la gente actúe como creemos que es correcto. Pero, ¿de qué sirve imponer algo si no has dado el ejemplo de lo que estás pidiendo? Las personas no responden al control, responden a lo que ven. Si quieres que alguien se comporte de cierta manera,
primero asegúrate de que tú lo estés haciendo también. Cuando actúas desde el control, cuando buscas forzar a otros a seguir tus reglas, lo único que generas es resentimiento. Las personas sienten que están siendo obligadas, que no tienen libertad, que su voluntad no importa. Pero cuando actúas desde el ejemplo, cuando eres coherente con lo que predicas, generas respeto genuino. Las personas te siguen no porque las hayas obligado, sino porque te han visto vivir de acuerdo a lo que predicas. Tu ejemplo se convierte en un faro que los guía. ¿Y qué pasa cuando dejas de imponer y comienzas a inspirar? La respuesta es clara. Las relaciones se vuelven más auténticas, las personas se sienten más libres para ser ellas mismas, y lo más importante, el respeto que construyes es más sólido. No necesitas gritar ni imponer para ser respetado. Tu comportamiento, tu ética, tu coherencia hablarán por ti. El verdadero líder no es el que manda desde la distancia, sino el que está dispuesto a ensuciarse las manos, a estar en el terreno, a mostrar con su propia vida lo que significa lo que está pidiendo a los demás. No se trata de control, se trata de conexión. Cuando te conviertes en un ejemplo a seguir, no necesitas imponer tu voluntad. Las personas ven lo que haces y lo respetan. Tu autoridad nace del respeto que generas, no de la fuerza con la que intentas imponer tus deseos. Y ese respeto es mucho más poderoso y duradero que cualquier forma de control. A menudo caemos en la trampa de pensar que el poder proviene de hacer que otros sigan nuestras órdenes, pero la verdadera autoridad es silenciosa. No grita, no fuerza, no exige. La autoridad real inspira. Cuando el respeto es ganado a través del ejemplo, las personas te siguen porque confían en ti, porque creen en lo que haces y en lo que representas. Así que la próxima vez que pienses que necesitas ejercer control sobre alguien, recuerda esto. Tu rol no es dominar, es inspirar. Y para inspirar, debes ser el primero en mostrar el camino. El ejemplo que das tiene más peso que cualquier palabra que digas. La verdadera autoridad es aquella que se gana con acciones, no con órdenes. Sé la persona que deseas que los demás sean. Influir desde el ejemplo es la forma más efectiva de crear respeto y generar un cambio real. Cuando surge un conflicto, nuestra primera reacción es defendernos. Queremos ganar la disputa, imponer nuestra visión, demostrar que tenemos razón. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar que ganar una pelea no significa necesariamente resolver el problema? La victoria en una discusión puede ser vacía si lo que realmente se busca es la resolución, no el conflicto. El verdadero arte de resolver problemas no está en vencer al otro, sino en encontrar una solución en la que ambas partes se sientan respetadas y comprendidas. La mayoría de las veces, el enojo que sentimos en medio de una discusión proviene de la necesidad de tener razón, de la necesidad de que nuestra voz sea la que prevalezca. Pero esta mentalidad de ganar o perder solo alimenta el conflicto. Cuanto más nos aferramos a nuestra postura, más difícil se hace encontrar una solución. En cambio, la negociación pacífica es aquella que busca una resolución beneficiosa para todos, sin tener que vencer al otro. Lo común es que cuando nos sentimos atacados, nuestra respuesta sea un impulso defensivo, un deseo de demostrar que nuestro punto de vista es el único válido. Pero lo ideal es mantener la calma y, en lugar de imponer nuestra perspectiva, buscar la forma de integrar las ideas y necesidades del otro. La clave está en no tomar el conflicto como una batalla, sino como una oportunidad para construir algo más grande y más funcional. Imagina una situación en la que dos personas están discutiendo sobre algo importante, como la forma en que se deben repartir las responsabilidades en un proyecto o una decisión importante en su relación. Cada una tiene su punto de vista, sus prioridades y sus necesidades. La reacción impulsiva sería que cada una defienda su posición a capa y espada sin considerar al otro. Pero en lugar de esto, ¿por qué no dar un paso atrás y preguntarse, ¿cómo podemos encontrar una solución que funcione para ambos? El arte de la negociación pacífica es reconocer que el conflicto no es un campo de batalla. Es un espacio donde las diferencias pueden ser puestas sobre la mesa para crear algo más grande que las posturas individuales. Cuando dejas de ver la situación como un desafío que necesitas ganar y comienzas a verla como una oportunidad para colaborar, el enojo pierde fuerza. La necesidad de tener razón desaparece
y en su lugar surge el deseo de llegar a una resolución armoniosa. Esto no significa ceder siempre. No significa ignorar tus propias necesidades o hacer lo que el otro quiere todo el tiempo. Significa simplemente que reconoces que no se trata solo de lo que tú quieres, sino también de lo que la otra persona necesita. Esto abre las puertas a soluciones más creativas, en las que ambas partes pueden ganar algo, sin que nadie se sienta derrotado. La negociación pacífica implica escuchar activamente, no solo oír las palabras del otro, sino entender las emociones, las preocupaciones, los intereses subyacentes que están detrás de esas palabras. Cuando realmente escuchas, es más fácil encontrar puntos en común y crear soluciones que satisfagan a todos. La clave está en ser flexible, en estar dispuesto a ceder en algunos aspectos, pero también en mantener firmes aquellos que son realmente importantes para ti. En lugar de entrar en un conflicto con la mentalidad de ganar, entra con la mentalidad de resolver. Cada discusión es una oportunidad para fortalecer la relación, para demostrar respeto mutuo, para aprender y para crecer juntos. Si en cada conflicto eliges el camino de la resolución y no de la confrontación, no solo evitarás el enojo, sino que también construirás una base de confianza y respeto con la otra persona. La otra parte también tiene algo que aportar. A veces, en medio del conflicto, nos olvidamos de esto. Nos encerramos en nuestras propias perspectivas y dejamos de ver que el otro tiene razones válidas, que sus necesidades también merecen atención. Si puedes reconocer esto, la negociación se convierte en una colaboración, no en una competencia. Y esa es la esencia de una resolución pacífica, el deseo de encontrar una solución en la que todos ganen. Este tipo de resolución no solo es útil en las relaciones personales. En cualquier ámbito, ya sea profesional o social, cuando trabajas desde el principio con la intención de encontrar una solución que beneficie a todos, te vuelves más efectivo, más respetado y, lo más importante, más en paz contigo mismo. Porque al final, lo que importa no es si ganaste o perdiste una discusión, sino si la relación sigue intacta, si se ha fortalecido, si se ha logrado avanzar juntos. No caigas en la trampa del ego que te dice que necesitas vencer al otro. No te dejes arrastrar por la impulsividad que te incita a imponer tu voluntad a toda costa. El verdadero poder radica en la capacidad de negociar de manera pacífica, de resolver los conflictos sin violencia emocional, de buscar soluciones creativas que beneficien a todos. Al hacerlo, te darás cuenta de que el enojo se convierte en algo irrelevante, porque lo que realmente importa es la resolución, el crecimiento conjunto y la paz que surge cuando dos personas trabajan juntas para encontrar una solución. Capítulo 13. Detectar las señales internas de la ira. La ira no surge de la nada. Antes de que explote, tu cuerpo ya te está enviando señales claras. Pero muchas veces estamos tan atrapados en nuestras emociones que no prestamos atención a esos primeros indicios. Te crees que estás en control, pero tu cuerpo está reaccionando, avisándote que algo no va bien. La respiración se vuelve más rápida, los músculos se tensan, tu corazón late más rápido. ¿Lo has notado alguna vez? Si aprendes a detectar estas señales internas, puedes intervenir antes de que el enojo te desborde. El cuerpo es el primer indicio de que algo está cambiando emocionalmente. Los pequeños ajustes en tu respiración o el aumento de tensión en los músculos son las primeras alertas de que estás a punto de caer en el terreno de la ira. Si aprendes a escuchar esos mensajes, puedes tomar control antes de que la situación te lleve a reaccionar impulsivamente. Cuando estás molesto, tu cuerpo empieza a actuar. La respiración se vuelve superficial y agitada. ¿Lo sientes en tu pecho? Esas son las primeras señales de alerta. Tu cuerpo te está diciendo que algo no está bien. Si no actúas a tiempo, esa tensión inicial se transforma en una reacción emocional que es mucho más difícil de controlar. Pero si aprendes a reconocerlo, puedes tomar un respiro profundo y dar un paso atrás antes de que la ira te domine. ¿Te has dado cuenta de cómo tu cuerpo reacciona cuando alguien te desafía? Quizás tus hombros se tensan, tu mandíbula se aprieta. Todo tu cuerpo entra en estado de alerta, como si estuvieras preparándote para una pelea. Eso es la ira comenzando a gestarse, pero si eres consciente de estas señales, puedes frenarlo en seco. La clave está en notar estos cambios a tiempo, en ser consciente de tu propio cuerpo antes de que la emoción crezca.
Lo que ocurre es que, muchas veces, no prestamos atención a estas señales porque estamos demasiado centrados en lo que nos está molestando. Estamos tan atrapados en el pensamiento de que tenemos razón, de que debemos defender nuestra postura, que ignoramos las señales que nuestro cuerpo nos está enviando. Pero, si logras reconocerlas, tendrás el poder de intervenir antes de que la situación se agrave. En vez de entrar en un estado reactivo, podrás dar un paso atrás y hacer una pausa. Esto es lo que hace que la ira se convierta en un problema. No somos conscientes de su crecimiento dentro de nosotros. Si pudieras notar los primeros indicios, podrías detenerte antes de que tu mente se llene de pensamientos impulsivos, la respiración acelerada, el ardor en el rostro, el nudo en el estómago. Todas esas señales son tu cuerpo diciéndote: alto, algo está ocurriendo, haz una pausa. Al aprender a reconocer estas señales, no solo evitas una explosión de ira, sino que también te das el espacio necesario para elegir cómo reaccionar. Porque en el fondo, la ira no es algo que suceda de un momento a otro. Es un proceso gradual, una reacción en cadena que empieza con señales pequeñas, como la tensión en los músculos o el cambio en la respiración. Si decides intervenir en ese momento, puedes desactivar esa cadena antes de que se descontrole. La clave para manejar la ira está en ser proactivo. No esperes a que la ira te tome por sorpresa. En lugar de dejar que tus emociones te arrastren, aprende a notar cómo tu cuerpo cambia en esos momentos. Cuando detectes esos primeros signos, puedes hacer algo para calmarte antes de que todo se descontrole. Eso es lo que te da poder. Reconocer que tienes la capacidad de elegir cómo reaccionar, no dejarte llevar por el impulso del momento. Tú no eres una víctima de tus emociones. Si puedes notar cómo tu cuerpo responde al enojo, tienes el control sobre cómo manejarlo. Respira profundamente, suelta la tensión en tus hombros, afloja la mandíbula. Hazlo en ese preciso momento en que te das cuenta de que tu cuerpo está cambiando. Eso es lo que marca la diferencia entre ceder a la ira o elegir la calma. La próxima vez que sientas esas señales, recuerda que tienes el poder de hacer una pausa. Tienes la capacidad de no dejar que la ira tome el mando. Detectar las señales internas de la ira es el primer paso para manejarla. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Observa cómo cambia tu cuerpo, escucha las señales que te da y elige cómo responder. No se trata de evitar sentir ira, sino de aprender a gestionarla antes de que tome el control de tu vida. Cuando estás molesto, todo parece ir mal. Los pequeños detalles que normalmente no notarías se convierten en una carga. El tráfico, un mal comentario o un error en el trabajo se amplifican porque estás centrado en lo negativo. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de quedarte atrapado en todo lo que te molesta, decidieras entrenar tu mente para reconocer lo que está bien? ¿Qué pasaría si, en vez de sumergirte en la rabia, pudieras encontrar algo por lo que estar agradecido, incluso en los momentos difíciles? La gratitud tiene un poder impresionante. Cuando te enfocas en lo que está bien, incluso en medio de la adversidad, le quitas fuerza al enojo. Tu mente es como un músculo. Si constantemente la entrenas para ver lo positivo, desarrollarás una barrera natural contra la rabia. Lo que agradeces, lo que reconoces como positivo, no puede coexistir con el enojo. Si te entrenas para ver lo bueno, el espacio que ocupa la ira se hace más pequeño. Imagina que estás en medio de una discusión, sientes que la frustración se apodera de ti. Tu primer impulso es atacar, defender tu punto de vista, y el enojo empieza a crecer. Pero, ¿qué pasaría si en ese preciso momento decides enfocarte en algo bueno? Tal vez un pensamiento simple, como el hecho de que tienes un techo sobre tu cabeza, que tienes a alguien que te quiere, o que, a pesar del conflicto, estás vivo y tienes oportunidades para cambiar las cosas. Esos pequeños momentos de gratitud son como una válvula de escape para la presión que la ira genera. No se trata de negar que te sientes molesto. La ira es una emoción legítima y natural, pero si la dejas tomar control, te priva de la claridad que necesitas para resolver la situación. En cambio, al enfocarte en lo que está bien, no solo neutralizas la rabia, sino que también abres espacio para la reflexión y la solución. Cuando entrenas tu mente para ser agradecido, la gratitud no solo te hace sentir bien, sino que también cambia tu perspectiva. Te recuerda que, a pesar de los momentos difíciles,
siempre hay algo por lo que agradecer. Y ese simple acto de reconocer lo bueno puede ser la diferencia entre mantener la calma o dejar que la ira controle tu vida. Así que la próxima vez que sientas que la rabia comienza a tomar el control, pregunta: ¿qué puedo agradecer ahora mismo? La respuesta puede ser simple, pero esa práctica de enfocarte en lo positivo, incluso en los momentos de conflicto, reducirá la intensidad de la ira. La gratitud, al final, no solo es una forma de mantener la paz dentro de ti, sino también una herramienta poderosa para mantener la calma cuando el enojo está cerca de desbordarse. Número 14. La fuerza de la soledad. Durante años creí que estar solo era sinónimo de fracaso. Imagina esta escena. Un viernes por la noche, luz tenue en mi departamento, el teléfono muerto sobre la mesa mientras veía en redes sociales fotos de amigos en bares abarrotados, parejas riendo en restaurantes, grupos viajando. Mi silencio me gritaba: algo está mal en ti. Llenaba agendas con planes superficiales, decía sí a invitaciones que me agotaban y mantenía conversaciones vacías con personas que ni me interesaban, todo para evitar enfrentar el vacío que sentía al quedarme conmigo mismo. Hasta que una gripe mal cuidada me obligó a parar. 10 días encerrado, sin energía ni pantallas como distracción, me confrontaron con una verdad brutal. No sabía quién era cuando nadie me observaba. El primer cambio fue casi imperceptible. Una tarde, tras recuperarme, decidí salir a caminar sin rumbo, sin audífonos, sin prisa. Al principio, cada paso resonaba como un eco de incomodidad, pero luego algo sucedió. Noté el crujido de las hojas bajo mis zapatos, el diálogo de 2 ancianas riendo en un banco, el modo en que la luz del atardecer doraba los edificios. Era como si, al quitarme la presión de ser alguien para otros, mis sentidos despertaran. Esa noche en casa, escribí en un cuaderno olvidado: hoy no fingí, hoy existí. Aprendí que la soledad no es un castigo, sino un espejo. Comencé a probar cosas que antes me daban vergüenza hacer solo: ir al cine, sentarme en una cafetería con un libro, visitar un museo. La primera vez que pedí una mesa para uno en un restaurante, sudaba como si estuviera cometiendo un delito. Pero al morder el primer bocado, sin prisa, sin conversaciones forzadas, descubrí el placer de saborear en vez de tragar. Un mes después, en un viaje improvisado a un pueblo costero, pasé horas sentado en un muelle observando a los pescadores. Sin selfies, sin historias para subir. Solo yo, el olor a sal y el sonido de las gaviotas. Regresé con una claridad que ninguna terapia me había dado. Claro, hubo resistencias. Cuando rompí con mi pareja después de años de una relación tóxica, el silencio de mi apartamento se volvió insoportable. Las noches eran largas y la tentación de llamarle o hundirme en redes sociales era feroz. Pero recordé algo que leí en un libro de Pema Chodron. En el espacio vacío, crecemos. Decidí convertir mi dolor en ritual. Encendía una vela, ponía música instrumental y escribía cartas que nunca enviaría. Una de ellas decía: gracias por irte. Ahora escucho mi propia voz. El verdadero poder de la soledad se reveló en la creación. Compré un ukelele barato en un mercado de pulgas. Sin presión por componer canciones o tocar para alguien, dejé que mis dedos torpes exploraran acordes. Las notas desafinadas se mezclaban con mi risa, y en esos minutos no había juicio, solo curiosidad. Meses después, al tocar frente a un amigo, él dijo sorprendido: «Nunca supiste que tenías esto dentro». Yo tampoco, hasta que el silencio me lo mostró. Hubo días difíciles, claro. Cuando perdí a mi perro, mi compañero de silencios durante una década, la casa se sintió como un eco de su ausencia. Quería huir, llenar el vacío con ruido. Pero una mañana, sentado en su cama vacía, permití que la tristeza me atravesara sin filtros. Lloré, sí, pero también recordé sus paseos al amanecer, la forma en que roncaba en el sofá, la paz de leer junto a él. Esa tarde, planté un árbol en el jardín en su honor. La soledad, entendí, también es un puente hacia lo que amamos y perdimos. Aprendí a diferenciar soledad de aislamiento. La primera es una elección nutritiva, el segundo, una herida que necesita sanar. Cuando la ansiedad social me golpeaba en fiestas, empecé a permitirme irme sin excusas. Gracias, pero necesito retirarme, decía, y salía a caminar bajo las estrellas. Nadie moría por mi ausencia. Al contrario,
Volvía a casa sintiéndome dueño de mi energía. Hoy, estar solo es mi ritual más sagrado. Son las mañanas escribiendo en mi diario con un café amargo, las tardes pintando mandalas que nadie verá, las noches bailando en la sala sin coreografía. Descubrí que en la soledad no hay testigos, pero tampoco máscaras. Aquí puedo ser frágil, absurdo, contradictorio, sin explicaciones. Aún hay momentos en los que el miedo a perderme algo me susurra al oído. Entonces, respiro y pregunto, ¿qué gano corriendo hacia afuera? ¿Qué pierdo quedándome aquí? La respuesta siempre está en el cuerpo. Hombros que se relajan, una sonrisa que nace sin motivo, la certeza de que en este instante soy suficiente. El poder de estar solo no reside en la ausencia de otros, sino en la presencia plena con uno mismo. Es recordar que antes de ser hermano, amigo, empleado o amante, soy un universo íntimo que merece ser explorado. Y cuando el mundo exige ruido, yo elijo volver aquí, a mi silencio, a mi ritmo, a mi verdad, porque sé que en esta quietud está la semilla de todo lo que puedo llegar a ser. Durante años creí que amar era sinónimo de poseer. Imagina esta escena, una noche de invierno, revisando por 10ª vez el teléfono esperando un mensaje que nunca llegaba. Cada minuto de silencio era un puñal que me preguntaba, ¿en qué fallé? Mis relaciones eran jaulas doradas. Exigía atención constante, celaba amistades ajenas, planeaba futuros detallados como si el amor fuera un contrato con cláusulas. Hasta que un día, sentada en un aeropuerto tras otra despedida dolorosa, una anciana se sentó a mi lado y sin mediar palabra me entregó un sobre con una postal gastada. Decía, el amor no es un puerto seguro, sino un océano que se navega con las velas sueltas. Esa frase me siguió hasta casa, clavada en la mente como un acertijo que tardaría años en descifrar. El primer intento de soltar llegó con Marcos, un músico itinerante que conocí en un taller de poesía. Desde el inicio, él fue claro, no sé estar en un solo lugar. En lugar de huir, decidí probar algo radical, amar sin exigir. Dejé de contar los días entre sus viajes, de reclamar explicaciones por sus silencios. En una de sus visitas, mientras cocinábamos pasta a las 3 a.m., me dijo, «Eres la primera persona con la que no siento que deba pedir perdón por ser como soy». Esa noche, entendí que el amor sin cadenas no es indiferencia, sino libertad compartida. Cuando se fue meses después para una gira en otro continente, en lugar de llorar su ausencia, celebré haber sido un refugio temporal en su viaje. Pero la verdadera lección llegó con Laura, una amistad que floreció en un momento de caos. Ella era impredecible, cancelaba planes a último minuto, desaparecía semanas y reaparecía con historias de viajes improvisados. Al principio, cada cancelación me hería, hasta que un día, en lugar de reprocharle, le pregunté, «¿Qué necesitas hoy?». Ella, sorprendida, confesó, «A veces, solo necesito estar sola para no lastimar a otros». Aprendí a quererla sin exigir consistencia. Algunos días compartíamos vino y risas hasta el amanecer. Otros, intercambiábamos memes sin esperar respuestas. Cuando emigró sin avisar, no hubo drama. Solo un mensaje. «Gracias por no convertirme en tu carga». Claro, hubo recaídas. Cuando conocí a Andrés, un chef apasionado que hacía el amor como si Chaque Platillo fuera su último, caí en la trampa de idealizarlo. Comencé a fantasear con abrir un café juntos, a imaginar cómo serían nuestros hijos, hasta que una tarde lo encontré besando a alguien más en el mercado. En lugar de hundirme en el «¿por qué no fui suficiente?», respiré hondo y le dije «Gracias por lo que compartimos». Él, confundido, preguntó «¿No vas a gritarme?». «Ne», respondí, «no eras mío para perderte». Esa noche lloré no por él, sino por la niña que seguía dentro de mí, que aún creía que el amor debía doler para ser real. Aprendí que relacionarme sin apegos no es frialdad, sino respeto por la autenticidad del otro. Dejé de usar frases como «¿a dónde vamos?», y empecé a preguntar «¿cómo estás aquí ahora?». En una cita, un hombre me espetó «Eres difícil de conquistar». Sonreí y respondí «No soy un territorio, soy una canción que puedes escuchar pero no poseer». El mayor desafío fue aplicarlo con mi familia. Dejé de esperar que mi madre aprobara mis decisiones y, en cambio, compartí mis logros sin exigir su aplauso. Cuando mi hermano olvidó mi cumpleaños, en lugar de guardar rencor,
Le envié una foto nuestra de niños con el mensaje: gracias por esta memoria. La relación se volvió más ligera, más genuina. Hoy entiendo que cada persona es un regalo prestado. Algunos se quedan años, otros horas. Mi rol no es aferrarme, sino agradecer lo que su presencia enseña. Como aquella vez en un viaje a la selva, donde un guía me dijo señalando un río: si intentas retener el agua se escapa, si la dejas fluir te limpia las manos. Aún hay días en los que el miedo a perder me hace querer controlar. Entonces, recuerdo a Marcos tocando su guitarra bajo las estrellas, a Laura riendo en un aeropuerto a medianoche, a Andrés sazonando una sopa que nunca volveré a probar. Y susurro: gracias por no quedarte. Gracias por mostrarme que el amor, cuando no se encadena, se convierte en arte. Relacionarte sin apegos no es desamor, es amar con las manos abiertas, sabiendo que lo que es tuyo no necesita ser atado, y que lo que se va nunca fue una prisión, sino un espejo que te mostró partes de ti que merecían ser libres. Recuerdo que antes tenía cientos de amigos en redes sociales, agendas llenas de reuniones y un teléfono que vibraba sin parar con mensajes vacíos. Creía que ser popular era sinónimo de ser querido. Pero en las madrugadas, cuando el ruido callaba, me sentía más solo que un árbol en un desierto. Mis conversaciones eran superficiales, mis risas forzadas, mis abrazos breves como monedas al aire. Todo cambió el día que mi padre falleció, y entre el mar de "lamento tu pérdida" y corazones en publicaciones, solo 3 personas aparecieron en mi puerta con comida, silencios y pañuelos. El primer golpe de claridad llegó con Julia, una vecina octogenaria que me vio llorar frente al buzón semanas después del funeral. Sin preguntar, me invitó a su casa a tomar té. Su living olía a libros viejos y canela, y mientras servía la taza dijo: las relaciones no son como los fuegos artificiales, hijo. Son como las brasas, se alimentan lento, con leña buena, y duran toda la noche. Esa tarde, en lugar de hablar de mi dolor, me contó cómo había mantenido una amistad de 60 años con su compañera de colegio. Nos vimos criar hijos, enterrar maridos y perder dientes. El secreto fue nunca fingir. Decidí empezar desde cero. Dejé de aceptar invitaciones por obligación y comencé a decir no sin culpa. En una cena, en lugar de hablar de trabajo o clima, le pregunté a un colega: ¿qué te quita el sueño últimamente? Su mirada se iluminó al hablar de su hijo con autismo y su lucha por encontrar una escuela inclusiva. Meses después, cuando ese niño ganó un concurso de arte, fui el primero en recibir la foto del dibujo. Habíamos construido un puente de confianza, ladrillo a ladrillo. Pero la prueba real llegó con Marta, una amiga de la infancia que reapareció tras años de silencio. En lugar de evocar nostalgias, me confesó su lucha contra la depresión. No quiero consejos, aclaró, solo que me recuerdes que existo. Los primeros meses enviaba mensajes sin esperar respuesta. Hoy el sol está lindo. Te guardé un pan dulce. Un día, ella respondió: gracias por no rendirte. Ahora, cada 15 de marzo, celebramos su renacimiento con una caminata en el bosque. Aprendí que lo auténtico requiere raíces, no flores. Cuando conocí a Luis, mi ahora socio, en lugar de impresionarlo con logros, le mostré mis borradores fallidos, proyectos quebrados, ideas descartadas. Prefiero un cómplice de cicatrices que un socio de fachada, le dije. Él, en respuesta, me confesó su quiebra pasada y su miedo a volver a arriesgar. Hoy nuestra empresa no es la más exitosa, pero es un refugio donde la transparencia manda. Hubo pérdidas, claro. Gente que se alejó al ver que ya no complacía, otros que me tacharon de intenso por preguntar ¿cómo estás de verdad? Pero gané algo más valioso. Un grupo de 5 personas que saben mis contraseñas, mis miedos y mis canciones secretas. Como aquella noche de tormenta en que me despidieron y, sin avisar, aparecieron en mi casa con vino barato y un karaoke portátil. No hubo discursos motivacionales, solo risas desafinadas y un letrero que aún guardo: equipo de rescate de almas rotas. Hoy construyo relaciones como si plantara robles. Riego con tiempo, podo lo tóxico y acepto que algunas semillas nunca brotarán. Ya no temo el silencio incómodo, las lágrimas en una conversación o decir no sé ayudarte pero estoy aquí. Descubrí que lo duradero no se planea, se cultiva. Un mensaje de buenos días sin motivo, una llamada en pleno martes para recordar un viejo chiste,
Un «te vi esto y pensé en ti», que vale más que 1000 cumplidos. Cuando veo a alguien atrapado en redes de superficialidad, quiero decirle, el amor no es un concurso de popularidad, es un altar donde dos almas se juntan a mostrar sus grietas. Y aunque sé que no todos entenderán, confío en que, como a mí, la vida les dará su invierno para que aprendan a valorar el calor de las brasas, no el espectáculo fugaz de los fuegos artificiales. Número 15. Deja de buscar validación de los demás. El problema no es que necesites amor, reconocimiento o aceptación. El problema es que lo buscas en manos que nunca supieron sostenerlo. Cada vez que preguntas, ¿crees que hice bien? La validación externa es como beber agua salada. Cuanto más consumes, más te deshidrata el alma. Imagina un árbol en medio del bosque. No se pregunta si sus hojas son lo suficientemente verdes, si su altura impresiona a los arbustos, si su sombra es amplia para quienes descansan bajo él. Simplemente crece, hacia el sol o hacia la tormenta, según lo que la vida le traiga. Sus raíces no tiemblan porque un pájaro critique su corteza. ¿Cuándo olvidaste que tú también eres ese árbol? Hay una mentira que nos han vendido, que el valor personal se mide en monedas de aprobación ajena, que si no eres amado por muchos, eres poco, que si no tienes testigos de tus logros, no cuentan. Pero aquí está la verdad que duele admitir. Nadie que haya cambiado el mundo lo hizo pendiente de aplausos. Los poetas que escribían en secreto, los inventores que trabajaban en sótanos, los soñadores que construían castillos en el aire sin contarlo en redes sociales. Ellos entendieron algo esencial. La obra verdadera nace cuando dejas de crear para ser visto y empiezas a crear porque no puedes evitarlo. Piensa en la última vez que hiciste algo solo por el placer de hacerlo, sin contárselo a nadie, sin fotos para el recuerdo, sin esperar un «qué bien lo hiciste». ¿Recuerdas esa libertad? Era tu esencia antes de que te enseñaran a ponerle precio a tu alegría. La gente confunde ser importante con ser importante para otros. Se desviven por coleccionar miradas aprobatorias como si fueran medallas, sin darse cuenta de que el verdadero reconocimiento es ese que solo puede darte el reflejo en el espejo a las 3 a.m., cuando nadie más está mirando. Cuando no hay audiencia, no hay personaje, solo hay verdad. Pero cuidado, esto no es un llamado al aislamiento emocional. Los humanos estamos hechos para conectar, para amar, para ser amados. La diferencia está en el origen. No busques compañía porque te aterroriza la soledad. Búscala porque la soledad ya no te asusta. No digas «te necesito» desde el vacío. Dilo desde la plenitud de saber que elegiste, no que dependes. Hay un ejercicio brutalmente liberador. Preguntarte ¿quién sería yo si nadie me hubiera dicho nunca quién debería ser? Sin las voces de los padres, los maestros, los amantes, los algoritmos. Solo tú y tus huesos, tus instintos, tus ganas de vivir sin permiso. Ese ser existe bajo todas las capas de «espero que les guste» y merece aire. La validación ajena es adictiva porque ofrece un atajo. Es más fácil que te digan «estás bien» que sentirlo por ti mismo. Pero como toda adicción, te deja vacío. Te convierte en un mendigo emocional pidiendo migajas de atención, cuando en realidad eres dueño de un banquete interior al que muy pocos tendrán el privilegio de ser invitados. Así que hoy haz esto. Habla una opinión impopular sin disculparte por ella. Guarda un secreto feliz que nunca compartirás. Toma una decisión basada solo en tu paz, aunque nadie lo entienda. Y cuando sientas el viejo temblor de ¿qué pensarán? Recuerda, los leones no pierden sueño por la opinión de las ovejas. Tu grandeza no se mide por lo que los demás ven en ti, sino por lo que tú ves en ti mismo cuando nadie te está mirando. La próxima vez que sientas el impulso de buscar aprobación, pregúntate, ¿estoy dispuesto a cambiar mi verdad por su verdad? Si la respuesta te duele, ahí sabrás que estás traicionándote. Y nada, ningún like, ningún halago, ningún tienes razón, vale eso. Escribe ahora donde solo tú lo veas, mi valor no está a la venta. Y empieza a actuar como si realmente lo creyeras. Porque al final, la única validación que no caduca es la que nace dentro de tu propio pecho. Hay una violencia disfrazada de normalidad en permanecer donde te toleran pero no te celebran, donde te incluyen pero no te eligen, donde estás pero nunca perteneces. Nos han enseñado a llamarle adaptación a este desgaste silencioso, a confundir resistencia con dignidad.
Pero aquí está la verdad que duele reconocer. Ningún puerto te hará naufragar más rápido que aquel donde anclas tu corazón y nadie viene a recibirte a la orilla. Imagina un diamante en un escaparate de bisutería barata. Por más que brille, siempre estará mal ubicado. No es que pierda valor, sino que en ese contexto se vuelve invisible, casi incómodo. Así te vuelves tú cuando insistes en espacios que no saben reconocer lo que llevas dentro. No es arrogancia, es física elemental. La luz necesita el ángulo correcto para revelar su espectro completo. Hay un instinto primitivo que nos ata a lo conocido, aunque nos hiera. Como esos árboles que crecen torcidos bajo vientos constantes, terminamos creyendo que la deformidad es nuestra naturaleza. Pero date una vuelta por el bosque. Ningún árbol elige quedarse donde no puede erguirse. Sus semillas viajan en el vientre de los pájaros hasta encontrar tierra fértil. Tú también tienes ese derecho de migración emocional. La gente suele confundir lealtad con martirio. Creen que abandonar círculos tóxicos es traición, cuando en realidad es el acto más fiel que puedes hacerte a ti mismo. Pregúntate, ¿cuántas versiones de ti mismo has enterrado para caber en lugares que nunca tallaron un espacio a tu medida? Cada no importa que tragas, cada risa fingida ante chistes que te hieren, cada vez que reduces tu brillo para no ofuscar egos frágiles, estás firmando un pacto de pequeñez con manos temblorosas. Pero cuidado, no se trata de huir ante el primer conflicto. Los vínculos verdaderos soportan temporadas de incomprensión. Hablo de esos sitios donde el menosprecio es el aire que respiras, donde te han hecho creer que pedir respeto es exigir demasiado, donde tu ausencia no alteraría el menú. Allí no estás creciendo, estás siendo podado sistemáticamente. Hay una señal infalible, cuando empiezas a explicarles su propio valor a quienes nunca han cuestionado el tuyo. Cuando te conviertes en traductor emocional de personas que ni siquiera han notado que hablas otro idioma afectivo. Ese desgaste asimétrico no es nobleza, es autoabandono disfrazado de paciencia. Piensa en los barcos fantasmas que aparecen años después, intactos pero sin tripulación. Así son muchos entornos, estructuras que flotan pero no navegan, cáscaras vacías donde un día hubo vida. No es cobardía soltar amarras, es supervivencia elemental. El mar está lleno de puertos y algunos están esperando tu llegada como se espera la marea alta, sabiendo que traerá nuevos tesoros a la orilla. El mundo te ha mentido. Te dijeron que aguantar te hace fuerte, cuando en realidad te vuelve cómplice de tu propio ahogo. La verdadera fortaleza está en reconocer cuando un capítulo terminó, aunque nadie más haya leído hasta el final. En entender que no eres un libro que deba permanecer abierto en la misma página para siempre. Así que hoy, haz este experimento mental. Imagina que tu tiempo es moneda de oro. Cada minuto en un lugar que te empequeñece es una pieza que arrojas a un pozo sin fondo. Ahora visualiza invertir ese oro en espacios donde no tengas que disculparte por existir. Donde tu risa no sea demasiado alta, tu inteligencia no sea intimidante, tu sensibilidad no sea débil. Existen y merecen tu búsqueda. No se trata de rencor, sino de respeto. No de puertas azotadas, sino de caminos elegidos con los pies descalzos y el corazón ligero. El primer paso duele como arrancar raíces, pero pronto sentirás que el suelo nuevo ya estaba esperando para recibirte. Escribe esto donde puedas verlo cada mañana. Mi valor no es negociable, mi lugar no es cualquiera. Y actúa como si ya estuvieras donde mereces estar. Porque al final, los ecosistemas que nos rechazan son solo espejos que nos devuelven una verdad incómoda. Nunca fuimos nosotros el problema, sino el intento de florecer en tierra estéril. La vida es demasiado corta para pasar años siendo un invitado incómodo en tu propia existencia. Hay mesas donde el asiento reservado lleva tu nombre desde antes de que nacieras. Ve a sentarte, sin explicaciones, sin culpas, como quien finalmente llega a casa. La asertividad no es gritar más fuerte, ni imponer tu voluntad, ni ganar todas las discusiones. Es la elegancia de sostener tu verdad sin clavársela a nadie en el pecho. Es el punto medio entre la agresividad que destruye y la pasividad que te destruye. Imagina un puente. Ni se derrumba ante el primer peso, ni aplasta lo que pasa bajo él. Así deberían ser tus límites, firmes pero transitables, claros pero no asfixiantes. Hay una mentira que nos han vendido, que decir no es egoísta, que poner límites aleja a la gente. Pero aquí está la verdad incómoda. Lo que realmente aleja a los demás no es tu firmeza,
sino el resentimiento que acumulas cuando dices sí con los labios y no con el alma. Las relaciones más duraderas no se construyen sobre la ausencia de conflictos, sino sobre la honestidad para navegarlos. Piensa en la última vez que tragaste saliva ante un comentario hiriente, que aceptaste un plan que no querías, que fingiste acuerdo por miedo al rechazo. ¿Qué creías ganar? ¿Aprobación temporal? ¿Paz ficticia? Ese precio siempre se paga con intereses. Cada sí no sentido es una pequeña traición a ti mismo que con el tiempo se convierte en una deuda emocional impagable. La asertividad comienza con un acto revolucionario: dejar de confundir amabilidad con autobombo. Ser amable es preguntar ¿cómo estás? Y esperar la respuesta real. Ser autobomba es decir como tú quieras, cuando por dentro estás gritando esto no es lo que quiero. El primer acercamiento construye puentes, el segundo minas terrestres disfrazadas de alfombras rojas. Pero cuidado, ser asertivo no significa convertir cada preferencia personal en una ley universal. No es esto es lo que pienso y el que no le guste que se joda. Es esto es lo que pienso, entiendo que tú puedas pensar distinto y aún así elijo honrar mi postura. La diferencia parece sutil, pero marca un abismo. La primera versión es un muro, la segunda, una puerta con cerradura que tú controlas. Hay un ejercicio que cambia todo: practicar frases que empiecen con yo en lugar de tú. Compara eres un desconsiderado por llegar tarde con yo valoro la puntualidad porque me hace sentir respetado. El mismo mensaje, distinto empaque. Uno acorrala, el otro educa. Uno provoca rebeldía, el otro invita a la reflexión. La asertividad no se trata de cambiar al otro, sino de mostrarte tan claro que el otro debe decidir si ajustarse o asumir las consecuencias. La gente suele temer que ser asertivo los volverá solitarios. Pero ocurre lo contrario. Cuando dejas de decir sí por obligación, cada sí que das se convierte en un regalo auténtico. Tus relaciones se filtran solas. Los parásitos emocionales se alejan porque ya no pueden alimentarse de tu complacencia, mientras que quienes realmente te valoran se acercan más, atraídos por el alivio de saber dónde están parados contigo. Ahora piensa en tu cuerpo. Cuando algo duele no lo ignoras, actúas. Cuando algo te gusta, no lo escondes, lo disfrutas. Así debería ser tu comunicación emocional, un sistema nervioso bien conectado que te alerta cuando algo te lastima y te impulsa hacia lo que te nutre. La asertividad es eso, el antídoto contra el lento envenenamiento de callar lo que debería ser dicho. Así que hoy empieza pequeño. Di prefiero no hacerlo en lugar de inventar excusas. Pide lo que necesitas sin disculparte por existir. Responde, ¿por qué lo dices? Cuando un comentario te roce mal. Y cuando sientas el viejo temblor del ¿y si se enojan? Component Placement recuerda, el enojo ajeno no es tu emergencia. Las personas emocionalmente maduras no colapsan ante un límite, lo respetan. Y si alguien se ofende porque expresaste una necesidad básica, no es tu carácter lo que debe cambiar, sino tu círculo. Escribe esto donde lo veas cada mañana. Mis palabras merecen espacio. Mis límites merecen respeto. Porque al final, la asertividad no es un manual de estrategias sociales, sino el arte de dejar de disculparte por ocupar el lugar que siempre fue tuyo. La próxima vez que dudes entre hablar o callar, pregúntate, ¿estoy dispuesto a pagar el precio de silenciar esto? Si la respuesta te quema la garganta, ahí tienes tu respuesta. Las relaciones que valen la pena no se rompen por un no dicho a tiempo, se fortalecen con la verdad que ambos merecen escuchar. Si has disfrutado del contenido, te invitamos a suscribirte y a darle like para apoyarnos. Comparte este video con tus familiares o seres queridos si crees que les puede ser útil. Al terminar verás 2 opciones de videos adicionales que hemos seleccionado especialmente para acompañarte en tu desarrollo personal.